del Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es la tercera edición, ausente con aviso nuestra compañera Amanda Alma, así que estamos empezando con mucha gente porque hay un montón de novedades. Comienzo presentación. Primero, recordamos Débora de Urrieta. ¿Cómo le va, Debo? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Me dice estuvo trabajando todo el día, cierre de listas de ¿Por qué habrá por el sido? Cambio. Así es. Por suerte, lo que me tocó cubrir a mí viene bastante encaminado, bastante cerrado. No sé cómo le habrá ido También, acá a la Vulcano compañera. tiene todo absolutamente resuelto. Sí, bueno, depende de qué lado hablemos. Como Sí. dice Débora, por el lado de Juntos por el Cambio se terminaron de definir todas las principales candidaturas, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. Y del lado del oficialismo está más complicado ese tema porque se resolvió lo que tiene que ver con la candidatura de Daniel Scioli, que ayer hizo toda la presentación de quienes lo van a acompañar, pero del lado del kirchnerismo y del Frente Renovador está más complicado ese tema. Bueno, estamos con el señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? Bien, todo bien. Bueno, yo ayer estuve haciendo justamente la presentación de Daniel Scioli. ¿Ah, sí? Con un gran anuncio que es que Hugo Moyano, después de mucho tiempo, creo que desde los años 90 que no tenía un cargo legislativo, bueno, va a encabezar o por lo menos va a ser parte de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Es un anuncio importante, un actor central de la política sindical que en este caso parece inclinarse por Daniel Scioli decisivamente junto con Mayra Arena, que también es una designación novedosa la de Mayra también, ¿eh? Sí. Mayra iría en capital, me parece, ¿no? Tengo entendido que también en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es un rompecabezas que se está armando y como decía recién Gabriela, bueno, parece ya definida la candidatura de Guado de Pedro. Hace poco, de hecho, me lo estuve cruzando en la Cámara de Diputados, venía de reunirse con Máximo Kirchner por ahí para terminar. Sí, hace un ratito lo vi, pasó por un pasillo, se dio un abrazo con Otavis, que creo que en este momento está militando en el Frente Renovador, pero se lo cruzó en un pasillo, lo cuento porque, bueno, me acaba de pasar y no tengo por qué Otavis, que era un ocultarlo. hombre de la Cámpora, era conducción de Otavis. Sí, después terminó enredado en cuestiones... Autoridad de la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, terminó bastante alejado, dando un portazo de la Cámpora. Y hoy es dirigente de otro sector. Bueno, no sé si es puntero o asesor. Está muy vinculado a la iglesia. Está muy vinculado a la iglesia. Es una persona muy creyente y, bueno, creo que está bastante cercano al Frente Renovador, pero no en un puesto de relevancia ni nada del otro mundo. Pero bueno, decíamos que Guado de Pedro, la candidatura está bastante consolidada y queda la duda de si se va a terminar de definir quién va a ser su compañero de fórmula. Sonaba muy fuerte Mansur, el gobernador de la provincia de Tucumán, pero bueno, hubo bastante revuelo, en el masismo no cayó bien enterarse, quizás por otros medios, de que, bueno, ese iba a ser el candidato, de hecho ya habían grabado un video y demás, así que bueno, estamos en un momento de barajar y dar de nuevo. Es muy interesante lo que pasa con los medios, ¿no? Que como que no hay medios neutrales, y la verdad que uno trataba de seguirlos y en los medios más cercanos al oficialismo había incomodidad porque no habían manejado la información. Se habían enterado por TN, no sabían nada. No lo terminan de confirmar tampoco al tema de que va a ser... Apareció un spot donde Guado de Pedro dice que quiere ser el candidato de la familia, ¿no? Sí, candidato a presidente, pero no termina de decir que ni que es el elegido. Tampoco aparece Juan Mansur en ese spot. Y de hecho, algo curioso, los principales dirigentes de Unión por la Patria no retuitearon ese spot. El único que lo hizo fue Axel Kicillof, que es uno de los interesados. Porque es un alivio, exactamente. Claro, es uno de los interesados en que nadie pose los ojos en él nuevamente como posible candidato a presidente, porque quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Pero ahí, como decía Seba recién, todavía falta definir, no se tiró de manera... El masismo dice que no hay nada resuelto. Exactamente, que siguen las negociaciones hasta mañana. Y en el kirchnerismo también, porque hay un sector del kirchnerismo que
dijo el candidato es Guado de Pedro, filtró eso, y también hay un sector más vinculado a Juan Mansur que trató de instalar rápidamente que Mansur iba a ser el candidato a vice, cosa con la que no están de acuerdo todos los gobernadores, porque apareció como el representante de los gobernadores en esa fórmula. Bueno, no todos los gobernadores están de acuerdo con eso. Ahora, me parece, a esta altura no es de ninguna manera una puesta en escena original, es desprolijidad lo del oficialismo, ¿no? Yo recordaba lo del 2011, por ejemplo, cuando hasta último momento en el Salón Blanco, Cristina no decía si el candidato iba a ser o Amado Vudú o Juan Manuel Abal Medina, y había un tercero, que se me escapa, que dijo Vudú, que era un ministro de Economía que funcionaba en ese momento. En el 2019 fue sorpresivo que dijo Fernández. Y se alinearon todos. Estratégicamente la cuestión funcionaba y era sorpresiva. Esto que está pasando es desprolijidad o falta de acuerdo. No es que están tensando la cuerda para que digan este es el candidato de unidad, me parece, ¿no? Y además se está como configurando la fórmula en función de las necesidades de las distintas, como que se está pensando demasiado en las necesidades de las dirigencias. Por ejemplo, bueno, premiar a los gobernadores, que es una parte importante del Frente de Todos, o esta nueva reformulación, ¿no? Con el nombre Unión por la Patria, pero no una fórmula que dé respuesta a las necesidades probablemente de la gente. Digo, es que no hay liderazgos. Nadie puede imponer lo propio, me parece, ¿no? Claro, ¿cuál es el aporte concreto que podría hacer Juan Mansur, ¿no? Y cuál es el grado de compatibilidad con Guado de Pedro. Bueno, eso está en discusión. Sí, bueno, hay un tema ahí importante en el que Cristina Kirchner habló en varias oportunidades, que era la necesidad justamente de confeccionar un programa que funcione como directriz de este espacio político, el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y lo que aparece es que ese programa sería distinto según quién sea el candidato a presidente de este espacio, y por otro lado, la verdad es que hay un nivel de fragmentación mucho mayor al 2019 dentro del oficialismo, y eso se está notando al momento de poder resolver quién va a ser finalmente el que encabece esta fórmula presidencial de Unión por Todos. Pero vos, Sebastián, decís una cosa que es cierto, que la verdad son como muy disímiles Guado de Pedro y Mansur, ¿no? Pero generalmente las fórmulas se trataban de emparejar. Uno representaba a AMBA, otro representaba al interior, un hombre y una mujer. Yo lo que no me... Y hubo una explicación por parte de Patricia Bullrich, pero ella lo elige a Luis Petri. Para no desperfilarse. Exactamente. La elección pero es nuevo. A la de Guado de Pedro. Exactamente. Observé lo mismo. A cualquier otra fórmula, porque... Digo, cuando Kirchner lo elige a Scioli, lo elige porque a Kirchner no lo conocía nadie. Y Scioli era hiperconocido y era un tipo de AMBA. El otro venía de una provincia de 300.000 habitantes. Siempre buscás compensar. Y además pero acá elige lo mismo. Y su expertise es el mismo que el de Patricia Bullrich, que es seguridad. Y hoy hablo de seguridad otra vez. De hecho, vez, hablando con gente cuando en su momento sonó López Murphy, algunos decían, y bueno, capaz está pensando que el tema fuerte en la campaña va a ser economía, entonces un López Murphy, un Melconian se encarga de esa parte de la campaña. Pero acá tenés un perfil muy parecido, que tocan los mismos temas y tampoco es una persona que es conocida, no le va a hacer sombra si se quiere. El único ganador para mí es Alfredo Cornejo, que se lo saca. La elección de Mansur, si es que termina confirmándose, parece ser más una cuestión de compensar y darle un carácter federal, ¿no?, a la fórmula, pero una cuestión más de quedar bien con la dirigencia y premiar a todos los sectores. Falta también cuál va a ser el lugar que va. Pero era un candidato que ya obviamente te iba a generar resistencia por el pasado. Vos decías, la ponen ahí, por ejemplo, no tengo que yo no participo en la mesa chica, pero vos la ponés a la mujer de Zamora, y es una mujer, es el interior. Bueno, pero no salieron a bancarlo. Lo que pasa es que en el caso de Gerardo Zamora, él quería que el candidato a presidente sea Sergio Massa. Entonces ahí también eso iba a estar difícil. Y también en la figura de Mansur hay condensa muchos temas, no solamente el hecho de ser gobernador, sino también los vínculos que él tiene con la Embajada de Estados Unidos, con la Embajada de Israel, los vínculos que tiene con los laboratorios, la posibilidad también de financiamiento de la campaña. Hay un montón de cuestiones
que se analizan, no solamente tiene que ver con su rol como gobernador. No. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, ahí a diferencia de lo que pasa con Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta sí buscó un modo de complementar esta figura que él tiene de moderado con alguien con un discurso más duro, más fuerte, ni hablar en el contexto, aprovechan la coyuntura, claro. obviamente, de lo que sucedió en estos días y sigue sucediendo en Jujuy. Y algo que no es menor, los dos están al frente de un ejecutivo. En el caso, uno en el caso de Jujuy y en el otro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, entonces, bueno, no, es distinto en el caso de Bullrich y Petri, que no están al frente de ningún gobierno. Pero, mira, hoy me tocó hablar acá con Asef, ¿viste? A mí me parece como una sobredosis. Digo, ¿será el tema seguridad? Porque, ¿viste? A Morales lo eligen por la mano dura, eligen a Petri, va a Bullrich, todo es seguridad. Cuando vos ves las encuestas, la seguridad es un tema que importa. Pero digo, hay otras cuestiones junto con la seguridad. Económica. Es claro. El fuerte va a pasar por la economía, la inflación, el acuerdo con el FMI. Por eso me llamó mucho la atención que finalmente sea Luis Petri el elegido, pero... Y además en este enorme despiole, la verdad, vos decías el tema de definición de campaña, está la cuestión económica del país y está Massa, que es el ministro de Economía. Estamos esperando si el fondo te va a facilitar o no plata para llegar con oxígeno a diciembre y le tenemos que pagar, estamos postergando el pago. Bueno, además una de las la verdad cuestiones... que es otra cuestión, no es que tenemos 200.000 millones de dólares en el Banco Central. ¿viste? Una de las cuestiones es que el FMI quiere saber quién va a ser el candidato del oficialismo para ver con quién va a seguir negociando. Interlocutor de acá a por lo menos diciembre mínimo, total. Sí. No, claro, exactamente, sí, pero bueno. Nada, ¿con quién más se encontró? Porque ya se encontró con Guado de Pedro. Con Otavis y con Depe, después con usted, con Paco Méndez. Acá el más importante, el que define todo acá. No. Bueno, a ver, 7 de la tarde con 14 minutos. Estamos en un ratito, vamos a comenzar con la primera nota con Gerardo Cipollini, hombre del Chaco, ¿no? Que es otro de los temas de la semana. Ahí habrá que ver cómo termina resultando la tragedia sobre sobre Cecilia. Y, un minuto, y lo que me dicen a mí los cercanos a Capitanich es que Capitanich confía en que cuando la elección sea por los porotos, la gente que no fue a votar termine yendo a la urna y modificando esto. No Está sé, difícil. Por eso digo. Es un porcentaje bastante importante. El tema es que son en septiembre. Claro. Las elecciones de acá a septiembre pueden pasar muchas cosas. Sí. Por ahí el tema se diluye. No, digo cuando vi que estaba Cipollini, pero bueno. Jorge Capitanich era un posible candidato tanto a la presidencia como a la vicepresidencia y obviamente que con todo lo que sucedió en Chaco eso se desestimó rápidamente. Sí. Bueno, la hora, les dije 19:15 minutos, el señor Sebastián Adida. ¿De qué hablamos, Adida? A ver. De la ley de envases, Pato. Sí. Mejor dicho, vamos a hablar de la ley de... perdón, acá lo tengo anotado. Vale. Los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo en todo el territorio nacional. Ese es el nombre formal de esta iniciativa, que fue vuelta a presentar por Natalia Saracho. Sí. Ella es diputada nacional del Frente de Todos por el espacio del Frente de Patria Grande que conduce Grabois, que se acaba de bajar hoy a la tarde, anunció que se bajaba, ¿no? Anticipando un poco a algo. Bueno, él ya venía anticipando, dijo Juan Grabois, de Pedro, que su candidatura está supeditada a la confirmación de la postulación de Guado. Lo que pasa es que todavía no fue confirmada esa postulación. Muchos la dan por cerrada y sigue discutiéndose, Él dijo que quiere ser candidato a presidente para dar una respuesta a las familias argentinas con un lenguaje particular. Pero bueno, vamos a retomar el hilo de esta presentación con Saracho, que volvió a presentar este proyecto que había perdido estado parlamentario. Ya había sido presentada, creo que si no me equivoco, en junio del 2021. Así que se cumplen exactamente 2 años. Lo volvió a presentar Saracho en una conferencia de prensa en la cual habían, centenares, ¿no?, de cartoneros, como se le dice vulgarmente, o si no, recicladores urbanos, recuperadores urbanos. Había en la puerta de la Cámara de Diputados. Estaba el viceministro de Ambiente, Sergio Federovsky. Federovsky, sí.
Sí, sí, exactamente, que hizo una presentación interesante. Bueno, tuvo, digamos, tuvo un acompañamiento fuerte desde el punto de vista institucional porque en esa ronda de prensa estaba presente Germán Martínez, el titular del bloque oficialista. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? Bueno, es desincentivar a las empresas a que introduzcan en el mercado productos con envases que no sean reciclables para de esa manera poder colaborar con una cultura de producción que no sea contaminante y que sea más amigable con el medio ambiente. Este proyecto, como decíamos recién, y lo vamos a ver más en detalle en la próxima placa, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo en todo el territorio nacional con el objetivo de prevenir la contaminación y reducir el impacto sobre el medio ambiente. ¿Cuál es la principal novedad de esta iniciativa de Saracho, que en realidad está retomando un proyecto anterior también del oficialismo? Es que introduce el principio de responsabilidad extendida del productor, lo cual implica que las empresas productoras sean socialmente responsables por esos envases digamos, no reciclables que introducen al mercado y tengan que hacerse cargo de su recuperación y reciclaje. Bueno, acá se abren varias alternativas, hay un abanico de posibilidades. En principio se había hablado en la ley de envases del año 2021, solamente se establecía el pago de una tasa ambiental obligatoria para las empresas que produzcan estos envases no reciclables, pero a partir de la presión y digamos, la participación de distintas voces en el debate público, se amplió un poco el panorama y hay 3 alternativas para que se pueda recuperar estos envases y la vamos a ver eso en la próxima placa. Ya estamos llegando, perfecto. Hay 3 sistemas, entonces decíamos que por un lado el sistema integral de gestión privada, que es que las propias empresas tengan por sus propios medios mecanismos para poder reciclar esos envases. Por otra parte, este sistema que, por ejemplo, motorizan, impulsan marcas, ¿no?, de cervezas, por ejemplo, que tiene que ver con los envases retornables, es decir, los sistemas de depósito, devolución, retorno y reutilización, ¿no? Como cuando vamos al supermercado de cercanía, compramos una cerveza, pagamos un extra por el envase y después con eso nos dan un vale y podemos recuperar ese dinero o bien quedarnos con el envase y después volver al supermercado de cercanía, dejar ese envase en un sector delimitado y no tener que volver a pagar por ese envase. Bueno, esa es una de las alternativas. Y por último, esto que es lo más novedoso, que es el sistema local de gestión integral de envases, que implica el pago de la tasa ambiental de responsabilidad extendida del productor, la vamos a llamar a partir de ahora TAREP, respecto de los envases alcanzados por esta ley, y justamente este aspecto es el que provocó mayor resistencia por parte de los lobbies de las empresas fundamentalmente de gaseosas y de cervezas, pero fundamentalmente de gaseosas. Vamos a la siguiente placa, por favor, producción. Perfecto. Bueno, el valor de la TAREP, o sea, esta tasa que decíamos que tienen que pagar las empresas, va a estar sujeto al peso en kilogramos de los materiales de dichos envases y no va a poder exceder el 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. Ese costo es actualmente asumido, afrontado por el Estado, que contrata empresas para el reciclado de la basura, lo cual termina abriendo la puerta para un negocio en el sector privado. La idea es que ahora, bueno, las empresas se hagan socialmente responsables de estos... Ahora, perdóname, un tema, porque lo que veo, este proyecto es idéntico al que estaba. Es idéntico, es el mismo. Se amplía el alcance de este proyecto porque se incorpora también la posibilidad de que las propias empresas se hagan cargo del reciclaje y la recuperación de los envases. Pero el tema es que acá la cuestión desde el punto de vista de las empresas es el 3%, no quieren saber nada. No quieren saber nada. Que, ojo, el 3% no lo van a pagar, eso se va a trasladar a precios. Bueno, ese es el principal argumento de la oposición, que está en contra, ya adelantó su rechazo a este proyecto, que dicen que esto es un impuesto encubierto, ¿no? Pero no habría que buscar una variante, porque digo, si el problema de la tasa es del 3%,
busquemos otra. No sé si la tasa tiene que ser 1,5. Bueno, ahí entra a jugar la negociación por cuál es el nivel de esta tasa ambiental, que sí, desde la oposición y desde los sectores del establishment consideran que es un impuesto encubierto, ¿no? Que en definitiva va a terminar trasladándose al consumidor a través de Pero por eso digo lo mejor es enemigo de lo posible, me parece. Yo digo, si no tenés número y no va a pasar, no sé por qué no buscar un camino alternativo. No sé si bajar la tasa o cuál. Bueno, hay legislación comparada y experiencias antecedentes en otros países donde no es disparatada esta tasa del 3%. La tasa del 3% solo regía cuando se presentó por primera vez el proyecto, no sé si era el 3%. Pero hasta el 3%. Hasta el 3%. Sí. Digo, no sé si en otros países era hasta el 3%. Sí. En general tienen otro modelo. Creo que eran 4 o 5 países los que aplicaban el modelo que replicaba este proyecto de ley, pero lo cierto es que este tiene otras opciones a diferencia del que se presentó hace 2 años, que si la empresa se hace cargo, no tenés que afrontar la tasa. Sí, se flexibiliza. Acá entra en cuestión si van a poder convivir los dos sistemas y cuál va a ser el grado de control sobre las empresas que elijan el sistema privado. Porque además me parece que tiene como 2 temas. Uno es el ecológico, ¿no? Obviamente no podemos seguir tirando plástico. Si reciclás, merma la cantidad de plástico que tirás. O sea, se reduce mucho. Pero el otro es la cuestión laboral. Porque vos le podrías dar, si esto funciona, podés generar miles de puestos de trabajo para los recicladores, que hoy no está ese lugar. Bueno, hay muchas cooperativas de trabajo totalmente, claro, que lo hacen pero este... si vos esta ley la ponés en marcha y saldás el tema, no sé cómo salda el tema de la tasa, pero podría haber mucho más trabajo para recicladores, me parece. El asunto es que este proyecto de ley estaba pensado para aquellas ciudades donde hoy existen recuperadores. Claro. Vos vas a Cipolletti y no tenés una red común. Entonces, ¿qué vas a generar? O sea, está muy pensado, no muy tenés muy pensado para ambas. No tenés una red de cartoneros, tenés un botellero, lo que fue, digo, pero no como acá en Capital. Los recolectores urbanos pero se puede generar. Ahí me parece que es lo que dice Pato, que se puede generar puestos de trabajo. Pero creo que este proyecto de ley piensa en algo que ya está montado cuando en la mayoría de las localidades del país, de hecho, no habría que desarrollarlo. Y de todos modos hay que hacer la distinción entre lo que es la recuperación, que lo hacen los cartoneros y cartoneras, y el reciclaje que se hace a través de contratos con empresas privadas. Normalmente el Estado no tiene capacidad para hacerlo y contrata empresas que se dedican al reciclaje. Grabois cuenta que ellos tienen un centro recuperador en Retiro, que es impresionante y lo han mostrado en algunos programas. Claro. El tema es que necesitan, falta materia prima. Porque las empresas, en lugar de reciclar, compran y pagan por plástico nuevo, por envase nuevo. También pasa algo parecido de lo que sucedió con la ley de etiquetado frontal, que el objetivo último es que los alimentos sean mejores, que no tengan tanta azúcar, tanto sodio. En este caso también se apuesta como, si se quiere, un objetivo más a largo plazo, que los envases sean reciclables y que las empresas empiecen a utilizar ese tipo de envases para no generar cada vez más plástico. Al revés. Imagínate que la cantidad de trabajo que podría generar. No, pero para mí es al revés. A ver. Porque vos decís, bueno, pago de traslado del 3% al consumidor, lo paga el consumidor y no reciclo. No te incentiva a que recicles. Claro. En cambio, si fuese por la positiva o... Hay otras alternativas, justamente lo que se plantea de esta tasa del 3% es que la empresa dice, ¿sabes qué? Que lo pague el consumidor y me Perdón, porque una cuestión que tiene con el etiquetado. La verdad, me parece que está funcionando el etiquetado. Pero a mí me pasa esto, como todo tiene etiquetado... Y que uno va a los supermercados y la mayoría de los productos están con etiquetado. Eso sí, lo que no sé es hasta qué punto que las personas deciden no comprar un producto porque tiene a mí, ¿sabes qué me pasa? Compro menos. A mí me funciona. Bueno, me compro menos. Comés con culpa, porque otros... como con culpa el queso, que tiene 4. Por eso como con culpa, compro menos, efectivamente. Es una estrategia de marketing que para mí es efectiva porque efectivamente impacta, ¿no? Ver los pero como todo tiene negro, decís, ya fue, todo tiene negro. No, algunas cosas no, tiene uno solo. ¿no? Y lo que está pasando, que era una cuestión que ya se había apuntado, creo que era en Chile, es que las empresas cuando ven que merma el consumo... Cambian la fórmula. Bueno, esa es la idea del objetivo. Ese es el objetivo, claro.
Sí, el objetivo de última es modificar justamente la composición nutricional de los alimentos y en este caso también es generar una cultura de la producción que no sea contaminante, que las empresas empiecen a producir envases que sean reciclables para evitar, por ejemplo, imágenes como la que yo estoy viendo en este momento en una pantalla, que es basurales a cielo abierto, ¿no? Pero por eso digo, a ver, imagínate que acá te olvidas de lo ecológico. Vamos a la cuestión de la generación de puestos de trabajo. A ver, sí. ¿Por qué sería cobrarle la tasa? Es decir, la empresa, en vez de comprar plástico nuevo, la que te vende gaseosa, en vez de comprar plástico nuevo, tiene la obligación de utilizar material reciclado y genera trabajo para los recicladores. Y punto. Bueno, eso sería otra discusión, un proyecto de otra naturaleza, ¿no? Obligarlos a utilizar material reciclable sería un proyecto más ambicioso. A la empresa le da lo mismo, me parece. Se puede plantear, pero... La empresa, mientras le des el plástico, me parece que a la empresa le da lo mismo. Utilizar el reciclado. Bueno, no es que se lo vas a dar, la empresa lo tiene que comprar o lo tiene que producir, ¿no? A través de plantas. Pero bueno, hay empresas que tienen espalda y capacidad para realizar ese tipo de procesos y después tenés pymes que claramente no lo pueden hacer. Entonces, es una discusión para otro tipo de sociedad, puede ser. ¿No? Bien, como decíamos recién, el costo es asumido actualmente por el Estado, que contrata empresas para el reciclado de basura, abriendo la puerta así a un negocio en el sector privado. Vamos por fuera de la siguiente placa. Perfecto. Lo recaudado, y acá va la cuestión vinculada al financiamiento, va a formar parte de un fondo fiduciario destinado a crear sistemas de reciclado y a financiar también un cambio hacia la producción de envases más fácilmente recuperables, ¿no? Y esto un poco viene a dar una respuesta a estos interrogantes que ustedes planteaban en la mesa. En la siguiente placa, a ver, ahí estamos llegando, perfecto. Juntos por el Cambio, como recién en medio de este debate hablamos sobre las ventajas y desventajas de este proyecto, bueno, desde Juntos por el Cambio consideran que es un impuesto encubierto porque definitivamente ese costo extra que tendrían que pagar las empresas que se acojan a este sistema privado de recuperación van a terminar trasladando ese costo extra a los consumidores a través de la inflación de los precios, ¿no? Hay un fuerte lobby de multinacionales de gaseosas y también de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y desde la Unión Industrial Argentina celebraron que se haya incorporado la opción del sistema privado de gestión de residuos, de envases, perdón, pero bueno, tampoco salieron a plantearlo en los medios de comunicación. Obviamente ellos rechazan el pago de esta tasa, pero no quieren pagar el costo político de decirlo tan abiertamente en ese sentido, pero por lo menos valoran el hecho de que se haya ampliado las posibilidades. Acordate que en el tema del etiquetado también había una presión de las empresas enorme, efectivamente, sí. Así que bueno, hay una placa más, ¿no? Me parece que sí. Bien, ahí está. Bueno, hay dudas todavía acerca de cómo van a poder compatibilizarse estos dos esquemas, ¿no? Por un lado, la gestión de envases por parte de las propias empresas con el sistema, del pago de la tasa, ¿no? Y que sea el Estado el que finalmente, a través de la contratación de empresas, se haga cargo del reciclaje. Y también hay dudas acerca de los criterios de aprobación de los sistemas de gestión privado. Bueno, ¿qué empresa sí, qué empresa no? Bueno, ahí hay mucha tela para cortar. En ese sentido, Federovisky justificó la implementación de una tasa. Es el número 2 de Medio Ambiente, Federovisky. Sí, es el viceministro. Debajo de Juan Cabandier, lo que sería la estructura jerárquica de ese ministerio. Él señaló que si el tema se deja enteramente en manos del sector privado, tal vez haya grandes empresas que reciclen, porque justamente tienen la espalda para hacerlo, pero va a ser mucho más arduo y complicado poder avanzar con el resto, por ejemplo, con pymes que claramente tienen déficit. Yo no sé, porque vos sabés cómo se maneja esto en Brasil, por ejemplo, ¿hay algún antecedente comparativo? No sé. La verdad que no. Pero las empresas privadas pueden optar por, en vez de usar envases descartables, usar más envases retornables, buscar otras opciones. Sí. Por eso lo que plantean las empresas en el proyecto inicial era darnos las opciones para que nosotros también podamos gestionar los envases, que no quede todo en manos del Estado. Es muy loco, porque es que yo vivo en un municipio donde una resolución del municipio le impide a la verdulería envolver los huevos en papel de diario, porque dice que la tinta
traspasa al huevo. Entonces ahora, no sabía, yo tampoco. Miedo. ¿Cómo te venden los huevos? En unas bolsitas de plástico. Claro. Entonces, lo que te evitas de un lado, lo generas de otro. Exactamente. Yo no sabía Pero eso. un poco de tinta no le hace mal a nada. Yo a veces veía el huevo frito negro, a veces un poquito, pero bueno. Así que nada, bueno, ¿y esto Adidas cuándo se va a tratar? No hay fecha, ¿no? No hay fecha. No, la verdad que no. No, hubo una conferencia de prensa, se instaló el tema, se volvió a instalar el tema. Pero bueno, ahora van a hacer falta acuerdos parlamentarios en los distintos bloques para poder poner una fecha más concreta, ¿no? Al inicio de este debate, que es muy esperado, ¿no? Como ayer, lo fue en su momento el etiquetado frontal de alimentos. Hoy enseguida viene Marcela Paso, pero hoy hablamos con el diputado Acef. Acef dijo que él cree que puede haber sesión el 28. De junio. Y es demasiado optimista, sí, lo dijo. El 28 es la semana que viene. Sí. Dice, pero no sé cómo se va a manejar el tema Chaco y el tema Jujuy. Dice, nosotros vamos a estar con el tema de Chaco y ellos van a estar con el tema de Jujuy. Acá nos dijo Germán Martínez cuando lo tuvimos post presentación de Agustín Rossi, él nos dijo que su objetivo era que haya una sesión, porque hay muchos temas pendientes que por ahí no son los más mediáticos, están pendientes y su objetivo era, después del cierre de listas, avanzar en una sesión. Hablando de Germán Martínez y de Agustín Rossi, muchos medios santafesinos decían que podía ser el compañero de Scioli. A mí me dijeron Agustín Rossi no va a ser vice de nadie. Epa, muy bien. Así, mirá vos. Determinantes, tajantes. Sí. Bueno, ese es uno de los casilleros que falta completar. ¿Quién va a ser el compañero de fórmula de Daniel Scioli en su lanzamiento? Recién habían desmentido que era Alejandro Avigo, la esposa de Schiaretti, senadora. Claro, porque Schiaretti va con su propio frente. lo desmintió. Están tirando nombres. Hay que ver también si van a ocupar algún lugar. ¿Viste? No sé quiénes eran. En el acto, en primera fila, habían figuras importantes del Poder Ejecutivo Nacional. Estaba el canciller Santiago Cafiero, que es el jefe formal de Scioli, porque... Y muchos funcionarios del gobierno de Scioli, ¿no? Aníbal Fernández. Sí. Hay que ver si ellos van a ocupar algún lugar en las listas que está confeccionando el sciolismo junto con el albertismo. Sí. Fue en el Teatro ND Ateneo, fue, ¿no? La presentación, sí. Sí, justamente el anfitrión, el dueño del teatro es Pepe Albistur, que es el esposo de Victoria Tolosa Paz, que es un poco, tanto Albistur como Tolosa Paz son un poco los armadores de toda esta movida que se llama Unidos Triunfaremos. Sí. Faltan mujeres en las fórmulas, en general. Sí, totalmente. Ojo que ayer mencionaban a quien estuvo también presente, tenemos uno de la casa, Casareto, estuvo ahí. Sí, estuvo Casareto. No nos olvidemos. Bueno, era un hombre muy cercano a Alberto Fernández. Tiene que ver con el acuerdo político de Bordet con Daniel Scioli y con Alberto Fernández. Entonces Casareto claramente por disciplina partidaria estaba allí y estaba muy efusivo. Yo estuve en el lugar, aplaudía, ¿Quién dice si no es vice? Ponía los dedos en B. Enseguida viene Marcela Paso, pero un gran conocedor y analista como Hugo Aime, que es un consultor de muchas campañas, él dice, empezamos hablando de Milei. ¿Cuál es el problema? Y Milei, ¿sabes qué pasa? Dice, los intendentes son decisivos a la hora de arrimarte el voto, de trabajar en cada una de las localidades. El que tiene proximidad y cercanía con el votante es el intendente. Bueno, está claro que Milei no tiene trabajo, pero me dice, mirá eso en la interna de la provincia. Los intendentes son los intendentes de Kicillof, no los intendentes de Scioli. Scioli fue gobernador 8 años, pero si los intendentes están del otro lado, hay es muy complicado. enojos también entre los intendentes con parte del kirchnerismo por algunos manejos y como decís vos, son clave los intendentes. Hace, muy poquito... Horacio Rodríguez Larreta se mostró con el intendente de Tandil, Lungui, uno de los dirigentes... histórico de Tandil. Histórico, uno de los dirigentes radicales más importantes de la provincia de Buenos Aires dentro de lo que son los jefes comunales, y consiguió el apoyo de Lungui para la fórmula que va a encabezar Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, candidato de Horacio Rodríguez Larreta. Así que... Sí. Bueno, la diputada Marcela Paso hablaba de ley de envases y decía lo siguiente. Acompaño ese proyecto, creo que también es parte de la agenda que nuestro país y el mundo en general tiene que tomar de cara al futuro, generando este sistema de responsabilidades desde el origen, ¿no? Desde quienes son los generadores del plástico, que hoy es algo
fundamentalmente el plástico, ¿no? Que es un tema que en materia de tratamiento de residuos es tan importante, es tan contaminante, y hay que encontrarle la manera de ir encauzando a través de normativas la forma de poder ir administrándolo. En lugares en donde está un poco más desarrollado y aceitado el sistema, y en lugares donde falta, poder ir acompañando ese proceso, no solamente en este caso desde el origen, sino también acompañar estos procesos fundamentalmente cooperativos en la mayoría de las veces, que también han encontrado una beta para poder generar trabajo alrededor del manejo sustentable de este tipo de residuos. Me parece que es un tema de agenda muy pero muy importante y que nos pone en un desafío relevante a la hora de discutirlo, ¿no? Bueno, muy bien, y es el momento ahora de saludarla a ella, a Lourdes, que estás. ¿Dónde, Lourdes? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Pato. Bueno, saludar por supuesto a los compañeros en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Vamos cerrando esta semana tan importante con actividad parlamentaria, pero también pensando en la semana siguiente, como ustedes también lo mencionaban, y algo que tiene que ver con los 10 mandamientos contra la violencia obstétrica. Es un tema y una actividad que ha sido impulsada por la diputada Macha, en este caso Mónica Macha, que sabemos es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidades, pero que siempre normalmente trabaja y da lugar a este tipo de muestras. En este caso es una muestra que ahí vamos a empezar a ver en imágenes sobre la violencia obstétrica y gineco-obstétrica y neonatal, que no sé si recuerdan que hay una ley, es en realidad un proyecto de ley muy importante, que es la ley Joana. Bueno, a partir de esto, los 10 mandamientos de la violencia gineco-obstétrica y neonatal, como muestra también allí la muestra fotográfica, valga redundancias, las fotógrafas Camila Lavandeira, Evangelina Espoto y Gabriela Lerner, en el foyer del Salón Auditorio del Anexo A, es donde están expuestas, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y están disponibles en, por supuesto, este lugar que les acabo de mencionar, de 8 a 20 horas, de manera total libre y gratuita. Es una manera también de exposición y de visibilizar conductas y malos tratos que en varios casos sufren distintas mujeres en instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Seguramente aquellas que han sido madres van a poder entender mucho más este tema, pensando que no solamente es la vida de la mujer la que está en juego, sino por supuesto la del bebé por nacer. Con esto, al momento de gestar y parir, apunta a generar empatía para que la información sea realmente recibida y genere reflexiones, en consecuencias, cambio de posturas ante algún tipo de situación que puede involucrar, reiteramos, la vida, que pende, en este caso y en situaciones muy complejas, de un hilo cuando se da un hecho de violencia gineco-obstétrica. Esta es la campaña nacional contra la violencia gineco-obstétrica, Mi parto, mi decisión. Estas fotografías son parte de este proyecto que recién les mencionaba, y bueno, es reiterado e impulsado por varias diputadas, pero sobre todo por la diputada Mónica Macha. Bueno, un tema tremendo, apasionante. A mí me cuesta terminar de entender que haya que pedirle al personal médico que sea empático, ¿no? Tremendo. Debe ser una cosa absolutamente que surge de tu propia labor cotidiana, ¿no? Es como cuando hay que decirle a los médicos que sean solidarios y cuidadosos con los pacientes. O el protocolo para decir cómo que vas a tener un hijo con síndrome de Down. Exactamente. Uno lo da por hecho, pero bueno. Yo te digo, la verdad, esto lo hablé con el doctor Di Giacomo, que es médico y es psiquiatra, y me dice, creo que en este caso lo que tenés que hacer es más sancionar al que no lo hace bien, que pedirle que lo haga bien. Es natural que lo tenés que hacer bien, me parece, Lo ¿no? que abunda no daña. ¿Cómo es? Claro, lo que abunda no daña. Pero bueno, así que nada. Bueno, y también hay un tema importante, que tiene que ver con la información al paciente, que en algunos sanatorios, muy pocos, pero se le presta atención a eso, saber que como paciente uno tiene derecho a estar informado de un montón de cuestiones, de cada uno de los procedimientos que se le van a practicar, de cada una de las medicaciones que se le van a administrar y demás, pero bueno, muchas veces no tenemos esa información. Sí. No, además la verdad, hay pero decenas, centenares de denuncias de maltrato. Aparte de una situación de absoluta vulnerabilidad, ¿no? Sí. O de la pareja o de la mujer cuando está sola, es una cuestión muy complicada. Y ni hablar cuando vas a una guardia. Y ni hablar cuando vas a una guardia. No, un dolor de cabeza. Totalmente.
Totalmente. Además de que esperas horas y horas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces se ha dado de que lamentablemente han perdido la vida no solamente las madres, sino también los bebés producto de mala praxis o de demoras a la hora de atender el parto o de no consultar o, por ejemplo, de no decir el paso a paso, esto de explicarle a la madre cuando está en el momento de dar a luz, vamos a, no sé, colocarte tal medicación, necesito que te coloques así. Bueno, toda la explicación que debe dar un médico acompañado de una obstetra pertinentemente, bueno, a veces pasa que se traspasan este tipo de derechos o que se violan este tipo de derechos. Es por eso que, bueno, la importancia de recordar la violencia ginecobstétrica y neonatal. Bueno, algo que pasa mucho y que es importante tal vez remarcarlo, porque ahí recién Lourdes, bueno, habla de lo que tiene que ver con el momento en el que una persona gestante va a dar a luz, va a su parto, pero también el hecho de que muchas mujeres acuden a los sanatorios, a los hospitales, con un aborto en curso y de ninguna manera corresponde que el médico o la médica que te atienda. Ahora ya es otra situación, pero tal vez años atrás, antes de que se haya aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, corresponde que un médico o médica le pregunte a la mujer si el aborto es un aborto espontáneo o un aborto provocado para atenderla. No corresponde eso y de pronto muchas mujeres no lo saben. Me pasó a mí, hace años. Yo era un chico, llego con mi esposa, que aparte es lo de éramos legalmente casados, 2 chicos, 26 y 20 años. Ella tiene una pérdida de embarazo, no nos atienden en la clínica y yo el único hospital que conocía, porque yo trabajaba en Crónica, en Largerich, porque me quedaba cerca. Yo era un gaucho total, 6 meses en Buenos Aires, 26 años y ella 20. Y llego al hospital y lo primero que me pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cómo le provocaste? Bueno, era al margen de que estábamos legalmente casados, hasta que no le dije, mira, yo trabajo acá y trabajo en Radio Mitre. Ahí cambió un poco la cuestión, pero era un maltrato absoluto, preguntando cómo habíamos inducido el aborto. Lo que tienen que hacer es atender a la persona y no importa. Así que, exactamente. No cambia el modo en el que tienen que atender a la mujer. Cambió cuando más o menos dije en qué trabajaba, pero si no, una cuestión muy complicada, sí. Y acá, Hospital Argerich, hace historia, unos Pato, años. Realmente es así como la que vos mencionás, que es una historia de vida. Después hay muchas otras más que lamentablemente, por suerte, bueno, tu vida pudo continuar y la de tu esposa también, pero digo, capaz el fin es terrorífico, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que también cuenta con esto de la profesionalización, por eso se exige la profesionalización del personal, en este caso de enfermería, bueno, tantos otros tipos de medidas, acompañamiento en este caso para distintos tipos de diagnóstico, como fue el de trisomía de par 21, a familiares de trisomía de par 21 hace algunas sesiones nada más. Bueno, diferentes proyectos que involucran el ámbito de la salud y que son de suma importancia que se puedan sancionar lo más rápido posible. Antes de terminar el móvil, vamos con una nota de la diputada Mónica Macha, que es la impulsora de esta actividad y que decía lo siguiente. Todas y todes hemos pasado por alguna situación de violencia ginecobstétrica. Hacemos hincapié especialmente en la situación del parto, pero atendiendo también que esta situación se da en consultas ginecológicas, digamos, generales, y que esto de algún modo es la consecuencia de la violencia institucional que conlleva la cultura sanitaria, la cultura de las prácticas sanitarias, y que como es una violencia institucional atravesada también por la violencia por motivos de género, entonces hay un ensañamiento particular con el cuerpo de las mujeres y al momento del parto, donde estamos más vulnerables. Entonces, esto necesita de un cambio urgente. Nosotras y nosotros necesitamos poder llevar adelante el momento del parto en un contexto de cuidado, amoroso, donde se respeten nuestros tiempos, donde esa sea la centralidad y no los tiempos médicos, la práctica rápida, el disciplinamiento.
Así que la realidad es que entendemos que es una construcción cultural y que como tal la vamos a tener que transformar desde la cultura también, desde la cultura en términos de la construcción de una moral, la moral de una época. Entonces, obviamente es un proceso largo, es un proceso que requiere de un replanteo de las prácticas de todas las personas, pero que bueno, tampoco lo estamos iniciando, ¿no? O sea, es un proceso que viene. Yo creo que el marco del feminismo y el transfeminismo tiene mucho que ver en que hoy este tema sea un tema de debate y de discusión dentro del feminismo, y en ese contexto también el aporte enorme que hace la campaña Mi Parto, Mi Decisión, porque la muestra también está en el marco de Mi Parto, Mi Decisión, que como decía recién hace un ratito Luján, es una red de distintas organizaciones, y bueno, y ahí estamos nosotras y nosotros organizándonos. Bueno, bien, perfecto, la palabra de la Lourdes. diputada Mónica Macha, allí también haciendo la invitación. Recuerden, está aquí en el ingreso, en lo que es la parte de la entrada del auditorio del anexo A, para que puedan visitar esta muestra disponible de 8 a 20 horas de manera totalmente libre y gratuita. Perfecto, Lourdes, muchas gracias. Todo esto en el marco de un problema estructural. Los otros días estuve hablando con gente de la COMRA, la Confederación Médica de la República Argentina, y hay un lío con el sistema de salud en general que tiene que ver algunas de estas cuestiones. Hay una gran crisis por los salarios en todo el sistema de salud. Los médicos cobran muy poca plata, muy poca plata. Exactamente, exactamente. Una prepaga por si tenés... Y no te atienden. Y aparte tenés que pagar un médico privado. Y además pasa que hay especialidades que son mucho menos rentables que otras. ¿Qué tiene que ver? Dicen que tenés algún pequeño problemita con el micrófono, pero bueno. No, hay prácticas, me explican, que son mucho menos rentables. Por ejemplo, el tema de la obstetricia y la ginecología, y que los médicos, porque es claro, en muchos casos es un trabajo a cualquier hora, no son las especialidades más optadas. Entonces, no encontrás. Hay que decir... La especialidad clínica no es... Buscan aquellas que tengan que ver con la aparatología, que es cara. Sí, hay que decir traumatología es un buen camino. En el caso de la obstetricia, es verdad que requiere que el médico esté disponible a la madrugada y demás. También es cierto que muchos médicos, para evitar situaciones como esas, prefieren ir a cesáreas programadas, prefieren apurar a veces los partos, y ahí es lo que recién escuchábamos de la diputada Mónica Macha respecto a a veces esta violencia obstétrica que, por ejemplo, se traduce en situaciones donde una mujer llega para tener su parto y tal vez necesita X cantidad de horas para poder llegar a la dilatación. La dilatación necesaria para que puedan nacer su bebé, y a veces, por ejemplo, se apuran con el uso de oxitocina, y muchas veces las mujeres no somos informadas de que ¿Ese es el goteo? Ese es el goteo. Muchas veces no estamos informadas de que nos están poniendo oxitocina para acelerar el parto, y en tu tiene salud que ver puede con generar algún problema, ¿no? No, básicamente es más doloroso. Claro. O sea, las contracciones son muchísimo más dolorosas cuando esas contracciones son producto de la oxitocina que te aplican. El tema es que te puedan informar y darte la opción. Bueno, ¿querés que aceleremos el parto? Se puede utilizar la oxitocina puede generar esto, esto y esto. Pero el tema es que muchas veces eso directamente no se informa, se utiliza para poder apurar el parto en función de las necesidades a veces del personal médico. En los años 80 ya había un médico que era Floreal Ferrar, un ministro de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ya denunciaba el tema de que se hacían cesáreas absolutamente inútiles, que no eran necesarias. Se hacen para, obviamente, dice, llegó, adelantamos el parto, no me complico en la fecha. Sí, también hace es cierto 30 que años, muchas mujeres optan por eso. También es necesario que los médicos ahí le expliquen a las pacientes, a las mujeres y a las personas gestantes que van a parir, cuáles son los riesgos de una cesárea, porque no deja de ser una cirugía. Obviamente que si no queda otra alternativa, está bien, pero cuando a veces se cree que una cesárea tiene los mismos riesgos o los menores riesgos que lo que es un parto vaginal, un parto natural, y la verdad que no. Bueno, todo eso tiene que ser informado, y la verdad es que, por lo menos en mi experiencia personal y de las personas que conozco cercanas,
no está esa información a disposición, menos en un momento como ese, ¿no? Y escúchame, además, no hubo para vos que sos profesional, de cierto nivel económico, en algún hospital bien atendido. No hubo para vos, imagínate más abajo, bueno, además, ¿no? Sí, mucho más. Claro. Lo que a mí siempre lo planteo a la mañana, a mí, ¿sabes qué? No termino de entender, a lo mejor de Urieta sabe. ¿Por qué el tema de salud, que es un tema permanente, por qué no se discute más en comisión? Porque acá, viste que hay muy poco trabajo. Yo no pido que sacamos una ley de salud, pero digo, Cristina hace años dijo Cristina, che, ¿por qué no conciliamos el sistema público, el privado y las obras sociales? ¿Viste? Para hablar estas cosas. En pandemia. Mañana hay una muerte, un caso de algún fallecimiento, inventamos de urgencia la ley con un nombre. ¿Viste? Pero no hay debate sobre esos temas que, ¿viste? No te pido que haya una resolución mañana de la Comisión de Salud. Cristina viene planteándolo hace muchos años. Lo planteó, pero quedó ahí. No claro, es que bueno, pero digo, acá tenés oficialistas de la Comisión de Salud que lo planteen, ¿viste? Uno de los que más viene impulsando ese debate es Nicolás Quedepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pero no tiene demasiado eco en el sistema político. Son voces atomizadas y perdidas. Las obras sociales, la plata de las obras sociales es la discusión de los gremios. Claro. O sea, están hiper preocupados todos los años por la plata de los gremios. Además pagás sistema privado, tenés obra social, tenés el sistema de salud pública, pero los tres terminan siendo ineficientes. Totalmente, porque además hay una explicación desde el sector privado, que es la explicación que dan ellos y te dicen, mira, tenés mejor atención en aparatología, por ejemplo. Pero cada vez lo que traemos es más caro y te lo vamos a cobrar. En dólares. En dólares, exactamente. Hasta el hilo para suturar. El otro día me explicaban lo que era la aguja de una anestesista de odontología. No sentías nada, era milimétrico. Bueno, pero es cara, ¿eh? Y también tenés el problema que los médicos por ahí te mandan a hacer 20.000 estudios que vos en otro país... Claro, en otro país vos estás embarazada y capaz te hacen X y acá te hacen muchos más, porque total eso. En el prelaboral que te hagan una radiografía de tórax, ¿para qué? No hay un punto medio. Sí. Pero digo, esto la verdad, el Congreso, ahora que no hay leyes, sería el mejor ámbito para discutirlo, la verdad. Sí, se trabajó mucho en la Comisión de Salud, pero en temas mucho más puntuales. Claro, era cierto que me tocó la pandemia, pero ¿te acordás esa pareja que era Shetly Nell y estaba la diputada del PRO, Carmen Polledo? Carmen Polledo, exactamente. Pero creo que esos como acá no se discute educación, no se discute salud. No hay reformas de fondo, ni en educación, ni en salud, no se impulsa. Quedó en ese anuncio de Cristina Kirchner que también ahí se empezaron a preocupar los gremios, el sistema privado, como no nos dejen afuera de esto. Y las obras sociales. Las obras sociales, me acuerdo que yo en su momento se lo pregunté a Yedlin y en lo que me dijo, este debate se da con todos adentro, como ojo con esto, porque hay muchos intereses en juego. Eso nunca va a pasar. Había intentado Raúl Alfonsín durante su gobierno llevar adelante ese debate y, si no me equivoco, el ministro de Salud era Aldo Neri, que quiso llevarlo adelante y no fue posible. Sí. Digo, los sistemas de salud están también en crisis en el mundo, es bastante complicado. Si elijo el privado es tremendo porque te deja en la calle, el público a veces no aguanta. Bueno, pero que me digan, claro. Un diputado, no me puedo acordar quién era, que fue... Mansi, nos contaba que... Sí, a Estados Unidos. Por lo menos acá en Argentina la salud sigue siendo un derecho. No, claro. Él dice que fue a Estados Unidos y es una cuestión totalmente privada y que decía que un porcentaje muy alto de las familias que entran en quiebra es justamente porque tuvieron que afrontar una operación o una enfermedad que lleva a un tratamiento prolongado. Y en Europa hay un sistema mixto. Exacto, tenés lugares que tienen puntos medios. Él creo que había ido a Corea, no me acuerdo a qué país, que tenía un sistema mucho más interesante. Es muy interesante el debate, porque en China, por ejemplo, que tienen que atender 1.300 millones, dice, mira, ciertas patologías no la atendemos, porque si atiendo esas 10, dejo de desatender a 1.000, porque los recursos son los mismos. Al menos está garantizada la cobertura universal, más allá de la calidad y las condiciones de esos tratamientos y de esa atención pública. Pero por lo menos partimos de un piso de derechos vinculado a la salud pública que es para destacar a nivel internacional. Mira vos, me están diciendo por cucaracha que la diputada Rosana Chala, que viene ahora, es ginecóloga. Yo no sabía. Así que bueno, la pausa y enseguida estamos con la diputada por Tucumán. Faltan 6 minutos para las 8. Ya está todo definido, se sabe todo en materia de candidaturas para el cierre de listas. Esta es la tercera edición y ya venimos. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Soy más bien de una generación donde ya la dirigencia política
desde hace más de 20, 25 años, después del que se vayan todos del 2001, Tal que es cual. cuando yo ingreso a la política. Yo vengo de una generación donde siempre la dirigencia está mal vista, ¿no? Yo vengo pensando mucho en esto de este balance entre por qué estoy acá, por qué estoy haciendo lo que hago, si efectivamente eso tiene algún efecto o no, sobre todo, principalmente para la ciudadanía. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. 9 en punto de la mañana, ¿cómo les va, amigos? Bienvenidos a una nueva edición. La ley Nicolás, o Ley de Calidad de los Equipos de Salud y Seguridad del Paciente, es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud. Lo importante acá es que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia, tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Bueno, exactamente las 8 de la noche, estamos en la tercera edición y saludamos a la diputada Rosana Chala, diputada por el Frente de Todos de la provincia de Tucumán. Diputada, Carlos Méndez la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, ahí está. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está Carlos? Bien, buenas noches. Bueno, usted asume como intendenta de Tucumán de San Miguel el próximo 10 de diciembre, ¿no? Nosotros asumimos el 29 de octubre. Acá en Tucumán, el 29 de octubre. ¿Por qué es eso? ¿Cuestiones provinciales? Sí, de la provincia, el gobernador, vicegobernador, intendentes, legisladores, todo. Bueno, dígame, ¿ha hablado con Mansur en las últimas horas? ¿Qué sabe? ¿Cómo está todo? Y bueno, estamos esperando la confirmación oficial. La fórmula estamos esperando. Así que bueno, él tiene todas la experiencia, la capacidad para poder ser parte de una fórmula presidencial, así que esperemos que el federalismo nos acompañe esta vez y que podamos tener, no es la primera vez que va a estar en Nación, sabemos que ya ha sido convocado en otras oportunidades como jefe de gabinete, la última vez, anteriormente como ministro de Salud de la Nación, en épocas difíciles, así que confiamos de que en estos tiempos difíciles también esté nuestro actual gobernador en la Pompa. Diputada, ¿qué tal? Sí. Sebastián Adial lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diputada, ¿qué es lo que pasó con la precandidatura de Juan Mansur? Estaba todo dado para anunciar con bombos y platillos ayer mismo. De hecho, trascendió que ya habían hecho las fotos correspondientes en el complejo CC del barrio porteño de Chacarita, donde había sido el búnker nacional del Frente de Todos. Y, bueno, entró en una suerte de impas, todavía hay negociaciones. ¿Qué es lo que falta para poder ratificar que el gobernador de Tucumán va a ser el compañero de fórmula de Guado de Pedro, quien, tiene todos los números para ser el candidato de este sector del oficialismo, del kirchnerismo y el masismo, ¿no? Pues la verdad que sé lo que saben ustedes. Yo me informo a través de ustedes porque hace 48 horas que no me comunico con el gobernador, pero bueno, sabemos, estamos expectantes para que se presente la fórmula en cualquier momento, así que no sé más de lo que saben ustedes. Esta vez no puedo dar ningún adelanto. Diputada, recién estábamos hablando de un proyecto para mejor atención de las mujeres parturientas y hablábamos acá de por qué no se está discutiendo una cuestión macro que reforma o búsqueda de más consensos en la ley de salud. Porque veo que usted tiene un proyecto de ley sobre tartamudez, otro sobre autismo, otro sobre cobertura de sensores de monitoreo de glucosa. Digo, todas cuestiones que tienen que ver con el tema salud. ¿Hay alguna posibilidad de discutir esto? En su momento había dicho la vicepresidenta que por qué no se trabajaba en tratar de que terminaran confluyendo el sistema de obras sociales, el público y el privado. Bueno, hay muchos proyectos en salud muy interesantes. Hablamos con la presidenta de salud, hablamos con la Mónica Fein, hablamos también con el presidente de nuestro bloque, que es Daniel Goyan, que está el vicepresidente de la Comisión de Salud, para poder avanzar en temas que podamos tener consenso. Mucho tiene que ver con salud. En algunos avanzamos, es cierto, avanzamos como el certificado único de discapacidad, avanzamos ahora sobre la seguridad del paciente, que también es importante, pero hay otros que son muy importantes también, que sin embargo todavía no han sido como los que presenté, que nosotros tenemos una vasta experiencia en San Miguel de Tucumán, más de 6, 7 años en trabajo, por ejemplo, del consultorio de disfluencia, que nos ha dado muy buenos resultados, porque estos chicos con disfluencia, que es lo que la gente conoce como tartamudez, tienen un problema muy importante que dejan la escolaridad, dejan la educación. Nosotros hemos logrado con estos niños en la contención de estos consultorios y de esta terapia que es familiar, hemos logrado que el 60% de los chicos puedan terminar el nivel secundario. Y eso es muy importante porque además siguen una carrera, uno está estudiando enfermería, abogacía. Es decir, que después cuando nosotros hablamos de inclusión, en la inclusión laboral, tenemos una salida laboral. Es muy importante y tenemos vasta experiencia. También presenté el de ataque cerebrovascular, que también nosotros tenemos una estrategia, un programa interesantísimo de muchos años y que podemos mostrar que eso sirve porque evita la secuela, la muerte, la secuela. Entonces, son cosas que podemos ir avanzando y que, la verdad, en este último tiempo
se ha visto que hubo un parate también en cuanto a dictaminar en Comisión de Salud. Así que esperemos que ahora, después de todo, muchas de las provincias están con elecciones, pero creemos que después vamos a seguir retomando el rumbo que veníamos. Y otra cosa que me parece interesante, la muestra que presenta Mónica, ahora que sí, justo la estábamos viendo. Lo decía, totalmente sobre violencia obstétrica. Yo estuve directora de una maternidad acá durante mucho tiempo, durante 12 años, una maternidad muy emblemática, donde nacen casi la mitad de los niños tucumanos, en donde pudimos transformar esa maternidad expulsiva, esa maternidad que no contenía, en una maternidad centrada en la familia, en una maternidad de parto humanizado y respetuoso, con unidades de trabajo de partos individuales también. Así que me parece muy interesante lo que se habló también, recién lo que hablaban ustedes. Me quedé con lo de la ley de tartamudez. ¿Qué tal? Débora Brieta, sí. La saluda. Con lo que aplican allí en su provincia, ¿ayuda a disminuir esta condición o ayuda a integrarlos? ¿Cómo funciona? La disfluencia se detecta, cuanto más precoz se detecte, es mejor. Entre 3 a 6 años es donde empieza el habla ya a fluir, y cuando hay una alteración de esta fluidez, es muy importante la detección. Las mamás, cuando encuentran en sus niños este problema, golpean distintas puertas y algunas veces no llegan al profesional que es el indicado para esta problemática. Tienen mucho bullying en la escuela, por ejemplo, claro. Entonces dejan de ir. Son chicos que se encierran en su habitación, no quieren salir, tienen miedo a salir, a sociabilizar porque no saben si le va a salir las palabras. Hay mucho índice de suicidio también, pero sobre todo dejaba mucho la escolaridad. Entonces con este sistema que nosotros hicimos, hubo distintos nodos en distintas partes de la provincia para que la gente pueda seguir la terapia, porque la mamá no sabe qué hacer, entonces lleva a su niño a una terapia, a un hospital, pero si no está cerca de su casa, esta terapia tiene que ser continua y permanente. Hay chicos que hace 8 años también en este tipo de terapia, que son talleres inclusivos de lo cultural, lo artístico, de distintos tipos, en donde los niños se sienten parte importante y se sienten a la par con sus pares, que les pasa lo mismo, chicos que les pasa lo mismo. Y desde ese lugar poder contener a la familia, pero también trabajar en la escuela de ese niño, con las maestras y los compañeros de esos chicos. Así que nosotros tenemos este consultorio, que en realidad es un programa provincial, ¿no? Porque ya tenemos varios nodos en toda la provincia, y podamos dar contención a esa mamá que no sabe dónde ir. Alguna vez hasta tiene obra social, digamos, y nosotros lo asistimos, y generalmente se arman grupos muy interesantes en donde hacen talleres artísticos, cantan, bailan, y es muy bueno porque vimos el resultado, que estos chicos que antes el 100% dejaban de ir a la escuela, el 100% de los niños dejaban de ir a la escuela. Logramos eso. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gabriela Vulcano la saluda. ¿Qué análisis hace de lo que dejó las elecciones en Tucumán, sobre todo, bueno, en lo que la incluye a usted, que tiene que ver con que ganó la Intendencia de San Miguel de Tucumán, teniendo en cuenta que estaba a manos de la oposición justamente ese lugar? ¿Qué análisis hace? Bueno, la verdad que hace muchos años que no gana el peronismo en la capital, y yo creo que, bueno, la gente me ha visto trabajar, como le decía, estuve 12 años en un hospital, estuve 6 años como ministra de Salud en la pandemia. Creo que me han visto en toda la provincia, en cada rincón de la provincia, colocando vacunas, atendiendo a la gente, y la gente eligió eso, eligió el funcionario en la calle, eligió el funcionario que escucha al ciudadano, eligió a los proyectos, las ideas, porque presentamos toda una plataforma de qué es lo que queríamos nosotros de nuestra ciudad. Queríamos una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad tecnológica, una ciudad inclusiva. Es decir, y la gente volvió a creer, me decía, tengo esperanza. Así que ha sido la verdad que un triunfo muy, muy importante en lo personal, pero también que la gente me elija porque quiere este tipo de funcionarios en la calle. Como yo digo, yo no soy de escritorio, soy de territorio, y eso está bueno. Y además de poder plasmar los problemas de la gente con las soluciones de los vecinos. El modelo más exitoso, el modelo que va a funcionar cuando uno está en un gobierno local, el modelo que viene de la mano de los vecinos, de la participación ciudadana. Entonces queremos totalmente que
ese es el camino y la gente eligió eso. Algo distinto, con ideas, con innovación y con muchas ganas de querer cambiar en la capital, ¿no? Una capital muy importante, el norte argentino, la más grande, las capitales que hay por la cantidad de pacientes. Sí, lo raro, como decía Gabriel, es que la verdad uno mira el mapa de las elecciones y en algún caso hubo sorpresas, pero si no, siempre ganan los oficialismos, claro. ¿No? En Jujuy gana el oficialismo, en Tucumán gana el oficialismo a nivel provincial. Bueno, sí. Ahora habrá que ver cómo se las compone Capitanich, ¿no? Sí. Pero en el resto de las provincias generalmente gana el oficialismo. Y acá la verdad que, bueno, gobernaba la Unión Cívica Radical. ¿Quién gobernaba? No, la ciudad, ¿quién la gobernaba? Juntos por el Cambio. Antes la Unión Cívica Radical, después Juntos por el Cambio. Está. Pero bueno, la oposición en este caso era la esposa del intendente, sí. Que eran, que bueno, primero fue peronista, después fueron por Juntos por el Cambio, luego que se abrió y ahora son de nuevo Juntos por el Cambio. Pero de todas maneras, yo creo que acá lo importante es que la gente pudo elegir en libertad y que los sistemas de votación funcionan, porque si no, siempre, como dice usted, la mayoría de las veces gana el oficialismo, pero no siempre es así que sabemos que el escrutinio es transparente, eso es muy importante. Bueno, y perdóneme, capacitación obligatoria, violencia de género en personal de salud. Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? Violencia de género en personal de salud. ¿A quién se refiere puntualmente? La gente que trabaja en los sistemas de salud, tanto público como privado, algunas situaciones que hacen que las mujeres reciban algún tipo de violencia por ser mujer. No lo sabemos, que existe en todos ámbitos. ¿De pacientes o de quién? No, del personal de la salud. Del personal de la salud, en lo laboral. O sea, en el ámbito laboral, mujeres del sistema de salud que reciben violencia de género por otros integrantes masculinos del mismo sistema de salud. Tal cual. Y en esos casos generalmente se separa a la mujer, se la lleva a otro lugar. Eso, ¿y usted como mujer le fue difícil llevar adelante su carrera? ¿Es un ámbito machista el de la salud? También, mira vos. Mire, yo cuando elegí ser médica ginecóloga hace el año 90, hace varios años, 23 años, casi no podías elegir ser ginecóloga, ¿no? Porque la mujer se casaba, tenía hijos, era una barrera. Ser mujer ya era una barrera en ese momento. Después se equiparó, los estudiantes de medicina ahora son más mujeres que hombres, ¿no? Y en la especialidad había muy pocas mujeres. Hay especialidades que todavía no hay mujeres. Por ejemplo, traumatólogas, urólogas, hay especialidades que todavía no hay no hay mujeres, hay muy pocas mujeres. Diputada, usted cuando en 2018 se empezó a debatir en el Congreso Nacional la legalización del aborto, se pronunció en contra, no como diputada, porque claramente no era diputada, sino como médica, no estaba a favor de la legalización del aborto. ¿Tiene una mirada distinta ahora que existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo y según entiendo, corríjame si no es así, en Tucumán es una de las provincias donde más se cumple justamente esta ley y quería saber si le cambió la mirada respecto a este tema? Es correcto lo que usted dice y yo siempre pensé, primero que cumplimos con la ley, segundo, los derechos de las personas no tienen que ver con lo que uno particularmente piense o siente, ¿no? Porque uno puede tener una mirada o o pensar o ser creyente y demás, pero eso no quiere decir que todas las otras personas tienen que pensar como uno. Yo como ministra de Salud soy católica, pero sin embargo creo que el derecho de la persona va por sobre lo que uno piensa, no importa lo que la persona piense. Yo estoy ejerciendo un ministerio de salud en donde las personas tienen su derecho a elegir y a decidir por ellas. Estuve en un lugar donde nacían 50 niños por día y algunas mujeres que llegaban con un aborto en curso. O sea que puedo discernir entre lo que uno decida como persona, es una cosa. Cuando uno está como funcionario, tiene que respetar el derecho de las personas. Creo en eso y así se ha hecho en Tucumán. ¿Y le parece que con el caso Lucía, que fue un caso muy resonado y que, bueno, usted fue objeto de cuestionamientos, tuvo denuncias por este tema,
¿Se manejó mal el tema desde el hospital? ¿Cree que o no? ¿O que hay una mirada equivocada respecto a eso? Sí, hubo una mirada equivocada respecto a eso porque había situaciones puntuales que son inherentes al paciente, en donde nosotros siempre estuvimos antes, durante y después, a la par, acompañando del sistema de salud. Es más, el año pasado estuve con Lucía, cumplió 15 años, y tiene que ver con esto, con esa... hubo muchas cosas erróneas en la comunicación, hay que decirlo, y que son inherentes al paciente, a la persona, en donde estuvimos acompañados en el primer momento. Nunca se negó nada, sino que se acompañó a la familia y a Lucía del primer día. Entonces, creo que en este caso puntualmente tenemos que ser muy cautos. Cuando esto se hace público, por ahí se tergiversan, no se conocen algunas cosas que son confidenciales. Diputada, usted de haber estado en el recinto en diciembre del 2020, cuando se terminó de sancionar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ¿hubiera votado a favor a partir de este tipo de consideraciones que usted compartió con nosotros? Ya está la ley, no se tendría que haber estado ahí. Ya está la ley hay que cumplirla y Tucumán la cumple. Diputada, una consulta en su condición de médica, ni de futura intendenta ni de diputada, porque hace un rato hablábamos de todo el tema médico y yo contaba datos que un directivo de la Confederación Médica de la República Argentina, de Salta creo, él planteaba la crisis del ejercicio profesional, básicamente porque se cobra muy poca plata, básicamente porque hay especialidades que los médicos no quieren abordar. ¿Lo ve de una manera parecida usted o no? Totalmente. Vamos a tener una crisis de especialidades médicas, sobre todo las especialidades críticas, ¿no? Como por ejemplo terapia intensiva, neonatología, hasta ginecología, pediatría. Y eso, perdón, ¿por qué? ¿Por qué no se opta? ¿Porque no es rentable o por qué no eligen esas especializaciones? Primero, los jóvenes por ahí no eligen medicina porque es una carrera larga. Acá en Tucumán era de 7 años, ahora de 6 años, pero además hay una especialización que lleva 4 años más. Una persona que se recibe de médico tiene 24 años mínimamente y necesita 10 años más para poder entrar al mercado laboral, porque tenemos 6 años de estudio más 4 de residencia. Entonces termina, digamos, muy grande para entrar al mercado laboral. Hoy no quieren hacer especialización porque también es mucho tiempo la residencia y porque requiere gran esfuerzo. Y los jóvenes eligen, por ejemplo, pediatría, pero después quieren una subespecialidad dentro de la pediatría. O sea, soy oftalmólogo pediatra, soy urólogo pediatra. Entonces la pediatría clínica se deja de hacer también. Y es un gran déficit que vamos a tener en la atención primaria de la salud. Por eso tenemos que ir al médico de familia, al médico comunitario, en donde tiene las herramientas para poder atender a mujeres embarazadas, a niños y adultos. Porque, por un lado, sí, es que menos gente va a querer estudiar. Por otro lado, que es mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Claro, y por eso no le pregunto su sueldo como directora de la clínica, pero digo, una médica obstetra, una enfermera en la clínica donde usted trabajó tanto tiempo, donde hay 50 partos por día, digo, ¿qué sueldo promedio tienen ahora? Que también deben ser bajos, no solo en Tucumán, pasa en todos lados. ¿Cómo? 270.000 pesos es una persona que tiene un nivel A, que significa 5 años, o una licenciatura, o nivel A, que es un médico, sin antigüedad, está ganando 270.000 pesos en Tucumán. ¿En mano? Sí. ¿Cómo? En mano. Nosotros tenemos una boleta totalmente blanqueada, se han logrado muchas cosas, no digo que es suficiente, pero una guardia de 12 horas en Tucumán está en 55.000 pesos. Una guardia de 24 en 50.000 pesos. En mano. Y le digo, a ver, una pregunta del desconocimiento, porque no cursé ni 3 meses de medicina. ¿Por qué es esa historia de los turnos de 24 horas? Donde yo digo, yo como paciente, mira si me toca un médico que lleva 22 horas despierto, la verdad, no me ofrece garantía. Lo deja muy tranquilo. No te va a operar igual el de 22 horas. Pero ¿por qué esos sistemas de guardia de 24 horas? Nosotros en Tucumán ya no tenemos guardia de 24 horas, hace bastante tiempo, desde que estuve ministra de Salud. Las guardias son de 12 horas y algunas guardias en lugares críticos son de 8. Por ejemplo, neonatología, terapia intensiva son de 8 horas.
Diputada, ya hace algunos años la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó una propuesta para integrar los sistemas de salud privado de gestión sindical y los sistemas públicos de salud. ¿Cree que Argentina tiene condiciones para llevar adelante un debate y una reforma de esa envergadura? Siempre decimos que el sistema de salud está fragmentado. Siempre hablamos de la fragmentación del sistema de salud. Sin embargo, en los momentos más difíciles que vimos y pudimos observar otros sistemas de salud del mundo, vimos que nuestro sistema de salud dio respuesta. Ante la situación de emergencia dimos respuesta. Acá no se quedó un tucumano sin medicación, sin cama, sin atención. Usted habla de COVID, de la epidemia, habla de la pandemia. Totalmente. Y vimos sistemas de salud que teóricamente nosotros creemos que son los mejores y que colapsaron. Estoy hablando de ciudades del primer mundo, estoy hablando de ciudades de Norteamérica. Es decir, que cuando lo ponemos a prueba el sistema funciona. Claro. Y yo pregunto... Pero no funcionó en todo el país. Eso es el caso puntual de la provincia de Tucumán. Digo, hubo situaciones de colapso y desborde durante la pandemia. Sí, bueno, imagínense, nosotros hemos visto situaciones de tremenda en Nueva York, lo vimos, de cadáveres, lugares donde eso no se vio en Argentina. Entonces, yo creo que el sistema fragmentado no es el mejor. Creo que puede ser un sistema mucho más coordinado y que puede mejorar sin ninguna duda. Pero todos nosotros nos sentimos, cuidado, usted si viene a Tucumán o si está en Buenos Aires, si tiene un accidente, usted sabe que va a ser asistido, sí o sí. De alguna manera va a ser asistido. En otras partes del mundo esto no ocurre. Entonces creo que, por un lado, tenemos cosas muy buenas y por otro lado, cosas para mejorar. Siempre se puede mejorar un sistema de salud, siempre. Así que bueno, yo creo que va a ser un gran debate, pero hay que ver cuáles son los objetivos claros. En que la accesibilidad está garantizada en Argentina, la accesibilidad. Ahora, vamos por la calidad. La calidad es lo mismo en cualquier provincia y en cualquier lugar de la Argentina. Ahí creo que tenemos que discutirla. Estamos. No, estaba pensando, digo, que usted es médica, va a ser intendenta. En Santa Fe, el socialismo, a partir de las mejoras en salud, gobernó una ciudad, Rosario, como 20 años y gobernó la provincia durante 12, ¿no? El tema de salud es un tema de mucha cercanía con la gente, ¿no? Me parece que va a ser como una característica central de lo que uno imagina su gestión, diputada, ¿no? Sí, acá tenemos un sistema provincial de salud que depende de la provincia, muy fortalecido, y tenemos un sistema municipal que ahora va a acompañar ese tema de salud, sobre todo con las estrategias de atención primaria de la salud. Hoy nosotros siempre pensamos el sistema de salud desde atrás, desde la enfermedad, ¿no? Porque es muy poca la gente que consulta en la prevención o la detección precoz. Siempre nosotros estamos hablando de enfermedad, y yo creo que el sistema de salud tiene que empezar a hablar desde la prevención primaria. Tenemos que evitar la hipertensión, la diabetes, las enfermedades crónicas no transmisibles que matan, dejan secuelas. Por eso creo que el sistema de salud tiene que virar hacia la prevención y no siempre hablamos de enfermedad, porque siempre estamos hablando de enfermedad y siempre corremos detrás de la enfermedad. Yo creo que el municipio, ahora que no tiene un sistema de salud tan desarrollado como la provincia, va a poder ayudar a la provincia en esto de la atención primaria de la salud, la detección de las personas en sus casas, en sus domicilios, en centros de atención primaria, donde podamos tener el calendario de vacunación completo de los niños, el crecimiento y desarrollo de los niños. La obesidad infantil es algo que tenemos que detectarlo y tratarlo precozmente. El crecimiento y desarrollo del embarazo y el control del embarazo de las personas, la tercera edad, poder trabajar también mucho con la tercera edad. Creo que esos son los grandes desafíos que tenemos acá en Tucumán, de poder coordinar lo municipal, porque usted sabe que hay salud municipal, provincial y nacional, y la salud es una sola. Claro, y la salud es una sola. Tenemos que trabajar y complementarnos todos, porque la salud es una sola. Y además hay privada, pública y gremial. Hay 6 sistemas de atención, claro. Sí. La diputada Rosana Chala, Frente de Todos y futura intendenta. Diputada, muchas gracias y buenas noches hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted y buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí estamos. La diputada Chala pregunta,
hay proyectos acá que ella está tratando, discutiendo, pero la actividad acá, ustedes son bastante escépticos sobre que... Yo soy un optimista. No, pero no es porque seamos escépticos, porque entendemos el contexto. No, y fue el fin de semana largo, ahora se reactiva. Y es la lectura de lo que fueron los años electorales anteriores. Claro, sí. Bueno, hubo bastante actividad también en estas últimas semanas, en las comisiones. No, estamos hablando acá de la Cámara de Diputados, sí. en algunas comisiones se trataron algunos temas. Se sostiene el tema del juicio político, se sostiene. Sí. Está un poco ahora más frenado, porque tiene que ver con justamente el momento que estamos viviendo en términos electorales. Mañana ya se cierran la inscripción de las candidaturas y eso me parece que va a aflojar un poco para las próximas semanas. Obviamente que después se viene todo lo que tiene que ver con toda la campaña ya con los candidatos ratificados. Todavía quedan algunas escalas de elecciones provinciales, como la provincia. Sí, claro, bueno, mañana, el domingo hay elecciones en Córdoba y en Formosa. Desdoblaron casi todas las provincias. Tenés las PASO, tenés las generales, tenés las nacionales, tenés o sea, presidenciales, creo. Tenés es diferente a otros años donde las nacionales se coincidían más con las provinciales. Claro. Pero bueno, hay temas en la paleta de opciones como para armar una sesión. Está, por ejemplo, el proyecto de ley Olimpia de violencia digital, que ya está lista para llegar al recinto. El tema de la producción orgánica también, ¿no? Claro, el régimen de promoción de productos orgánicos, que esto viene a motorizar también las economías regionales, y la ley Nicolás sobre seguridad del paciente. Ahí hay 3 proyectos que... Bueno, este es el tema, seguridad del paciente, que es lo que hablábamos con Di Giacomo, ¿no? Que más que seguridad del paciente son sanciones al que no cumple, ¿no? Que esta es la denuncia de la mamá de Nicolás, ¿no? Sí. Claro. Sí, la mala praxis. Porque yo no sé si esto se puede instrumentar por ley. Digo, si no tenés buena voluntad para con el paciente, por más ley que haya, ¿no? Total. Pero bueno. Lo que pasa que, digo, hoy me decía el diputado Acef que la verdad, si no pasa un poco el tiempo, hoy una sesión se la va a comer el tema de las cuestiones de privilegio, ¿no? Sí, olvídalo. Excepto que las dejen para el final, como en otras oportunidades, si no realmente va a ser muy difícil poder abordar la discusión de los proyectos con el tema de Jujuy y de Chaco. Y el día que haya sesión, claro, el debate empieza a las 10 de la noche más o menos. Bueno, pero ese es el costo a pagar para que el recinto funcione y se aprueben leyes. Si hay que fumarse 3 horas de cuestiones de privilegio, creo que vale la pena, porque vamos a tener... me parece poco. Sí, claro. Muy optimista. Pero si sesionás más seguido, te evitas eso. Bueno, me están diciendo, yo cumplo órdenes, que Débora de Urrieta se está preparando, Débora de Urrieta, con un informe sobre qué de Urrieta. Vamos a hablar de biocombustibles, un tema que también tampoco hay mucha coherencia, que se suben y se bajan los cortes y demás. Es una iniciativa que presentó el diputado del oficialismo, Roberto Mirabella. Lo tenemos en pantalla, que sonaba como posible candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe. Era el candidato de Perotti. De Perotti, finalmente. Pero midió menos que Vos que sabés mucho de Santa Fe. A ver, ¿hasta dónde? ¿Qué les pasa con los periodistas? ¿Cuándo vas a ser candidato vos? ¿Viste lo que es? Marcela Pagano va a ser candidata de Milei. Sí. Pero en Santa Fe. No, en Santa Fe. Esto arrancó, ¿sabés qué? Sí, con Son Ricos y Famosos buscan de candidatos. Todos famosos. Esto arrancó y sobre todo con periodistas. Carlos Reutemann en su momento. Continuó con Miguel Torres del CEL. Efectivamente, y ahora hay un montón porque hay hasta legisladores en la ciudad de Rosario. Amalia Granata. No, Carolina, no, por supuesto. Bueno, Pato. Por eso, ¿cuánto va a ir? Es ahora, Pato. Yo estoy esperando que dé el paso. La próxima te vemos en el recinto y no acá sentada al lado nuestro. Vos sabés que sí, es raro, la verdad. ¿Alguna vez te propusieron, te tantearon? No. Debería volver a la provincia hace mucho. Claro. En Bonn nos ha contado al aire que sí, que ¿sí? ¿Le han propuesto en Bonn? Sí. ¿Candidato a presidente? No sé, y no sé tampoco por qué fuerza lo ha contado al aire. No, pero la verdad es que en serio, yo, siendo periodista, que vos asumas esa responsabilidad, me parece que es doblemente incomprensible, porque uno sabe desde acá que la verdad el poder de decisión que tenés, vos vas a Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Con todo respeto por los colegas que se meten, digo, ¿qué haces con el lío de la policía? No. A ver, escúchame, hace 15 años que han pasado 3 gobiernos, ninguno pudo hacer nada. Complicado. ¿Y vas a ir vos a qué? ¿Me entendés? Y además sabés cómo es por dentro, porque conocés la cocina de todo, lo difícil que es. En Santa Fe hay un Senado,
que se elige de manera muy particular y que es inconmovible, donde hay una mayoría peronista desde la época de Juan de Garay, viste, que no lo tocás el Senado, que es un factor de poder clave, con el que se han enfrentado ministros de justicia. Digo, ahí está el poder. El rol que vas a tener como, digo, gobernador, vicegobernador, me parece que el rol de intendente es otra cuestión, digo, puede ser. Te anotamos ahí. Una vez que hace el salto pero a la me política. parece que no te vamos a poder votar, lo único, porque ¿sabés qué? Nos cambiamos el domicilio. Sos muy dependiente, me parece, de los vaivenes y los vientos de la economía, ¿no? Bueno, pero así es. Como en todo, yo quiero garantía. Claro, vos querés estabilidad, certeza. A mí me decís, mira, soja 600, Santa Fe, ahí bueno, agarrás. puede ser. No, pero... Justo Santa Fe, que es un polvorín, ¿no? No sé no, cómo pero serán. yo creo que en Santa Fe, digo, a ver, ¿cómo decirlo con cuidado? Me parece que a veces eligen caras conocidas para que el poder siga siendo manejado por otros. Pero hay algo, me parece que pasa lo que te algo de explican eso, muchos santafesinos es el tema de la boleta única de papel, que ahí no es como el de Córdoba, ahí elegís, viste, las caritas. Totalmente, entonces pasa eso, que ponen caritas conocidas. Entonces después tenés un gobernador de un color, en la legislatura, encima el que gana en diputados se lleva la mayoría, o sea, por ahí gobierna el socialismo, pero la mayoría en diputados la tiene el peronismo, y entonces es muy difícil. Mirá, yo soy muy amigo de quien fue ministro de Cultura, que era Juan Carlos Betanín, que fue ministro de Cultura de la provincia, periodista, porque cuando vos miras las listas de candidatos a concejales en Santa Fe y Rosario, pero tenés 10, 12 periodistas, efectivamente, ¿viste? Por eso. Bueno, Lewandowski era periodista deportivo, efectivamente. Y es muy difícil, si hace el salto a la política desde el periodismo, desde el ambiente del espectáculo y demás, es muy difícil después volver atrás, ¿no? Y volver a dedicarte a tu profesión de origen, porque ya quedás como demasiado pegado a una identidad política y después poder desempeñar tu rol periodístico nuevamente es difícil de ahora me parece que son fronteras más porosas, pero efectivamente... Y ahora van y vienen a veces, me parece, ¿no? O mantienen las dos cosas. También. Pero sí, no, y la verdad que es raro. Es una provincia particular en ese sentido. No pasa en otra, no pasa en Entre Ríos, por ejemplo, no pasa en Córdoba. Pero la explicación que me dan los santafesinos mucho tiene que ver con la boleta única. Claro, necesitas una cara conocida. Nadie vota lo no conocido. Exacto. Así bueno, que ¿qué tema ese? El de la boleta única de papel. No, y la cara conocida para el actual oficialismo, si la fórmula es de Pedro ese es el gran tema. Mansur, porque uno sale a caminar con De Pedro y con Mansur por Florida. No lo conoce nadie. No es que firmas autógrafo. Mansur. Pero yo no entiendo por qué no aprovechan. Sí, juega con por eso digo. Tuvo el Bristol Test. Ahí va a tener que jugar Cristina Kirchner y mostrarse permanentemente junto a Guado de Pedro para elevar ese piso de conocimiento. Es una de las cosas que dicen el kirchnerismo cuando consultás sobre el tema del nivel de conocimiento que tiene Guado de Pedro en la sociedad, te dicen, pero con 2 actos con Cristina Kirchner al lado, ese nivel de conocimiento sube inmediatamente. Ahora, Cristina no está demasiado activa. Bueno, por ejemplo, ella no nominó a través de un tuit como... No, porque están arreglando. No, coincido. Pero hay otra cuestión. Digo, si Cristina claramente tiene un techo, que es un techo, tiene mucha adhesión, pero tiene un techo, qué sé yo, 28. Tiene un rechazo alto también. Claro, digo... Si de Pedro depende de que se le pegue Cristina, también se va a repetir ese escenario. Y te genera esta sensación de si lo nombra Cristina, ¿va a tener autonomía o va a responder a Cristina? No, pero tiene un piso tan bajo que necesita como el oxígeno mostrarse al lado de Cristina Kirchner, porque de ahí está la diferencia entre tener posibilidades de entrar al balotaje o no. Así que, o sea, más que preocuparse por su techo, en este momento Guado de Pedro debería preocuparse primero por el piso. Hay una categoría que no se está aprovechando y es la del Parlasur, que vos tenés la boleta de presidente. Va primera, me dijeron. Y después va Parlasur. O va bueno, ahí la ponés a Cristina Kirchner. Los cristinistas nostálgicos. No entiendo por qué no aprovechan hoy había una discusión porque Cristina... pero eso es una letanía. Ella ya dijo que no va a ser candidata a nada. Claro. Pero digo, no ponés a Cristina, pero ponés a alguien conocido que... ¿Como quién? No sé. Bueno, Patricia Bullrich va a poner al frente, al tope, a Luis Brandoni, el actor. Claro. No, Andajasi. Ella, Andajasi y... Brandoni. Y Brandoni va con Larreta, ¿entendí? Puede ser, No, Brandoni va con Patricia Bullrich. No, pará, yo vi la foto de hoy publicó yo lo vi a Brandoni, pero la verdad es que ahora no recuerdo. No, yo lo vi a Andajasi con Bullrich, Bueno, mirá vos. Lo vamos a chequear.
Sí, hoy estaba todo ese debate entre el cristinismo, porque Cristina dijo, no voy a ninguna boleta o no quiero fueros, porque el tema que el Parlasur no tiene fueros. O sea que podés participar, no te da protección la candidatura. Así que ella podría quedar exceptuada. Si la justicia por alguna razón te impidiera que te presentes acelerando todos los procesos judiciales, la verdad es que tampoco es un gran cambio. ¿Sabes qué? Porque te pone a otro candidato. Está con Patricia Bullrich, Brandoni, yo lo tengo acá en Tallahassee, porque hay dos, es uno regional y uno creo que son dos candidatos. Y acá dice, es un orgullo para nosotros, estoy leyendo un tuit de Patricia Bullrich de hace una hora, y ella dice que es un orgullo que Luis Brandoni se incorpore a la Fuerza del Cambio como primer precandidato a diputado en el Parlasur. Él representará la fuerza de nuestra cultura ante los países de la región. Y acá yo tengo el tuit de Tallahassee que dice, con Patricia vamos a dar la pelea para que la Argentina vuelva, como primer precandidato a diputado del Parlasur por cada... Porque hay uno por región y uno a nivel nacional. Son creo que dos. Bueno. Pero bueno, es una categoría que la podés usar para poner figuras conocidas que te tracciona votos también. Bueno, y te digo, hay un consultor que yo respeto mucho, lo había mencionado, pero es muy interesante. Uruguay me dice, vos me preguntás a mí, Uruguay me dijo siempre que la sociedad estaba dividida en 3 tercios, que era el gran dato de esta elección. Está Milei, está Juntos por el Cambio y está Unión por la Patria. Pero ahora, viendo lo que pasa con el fenómeno Milei en las provincias, él dice, ¿y la gente que te dice en la encuesta que lo vota Milei, va a ir a votar a Milei? Dice, yo no lo puedo asegurar hoy, te dice. Claro. La verdad que no tengo certeza. Dice, y ese es el enorme lío. Vos me preguntás, qué sé yo, porque es un 25-30%. No fue a votarlo en ningún lado. No estaba Milei. Y hoy no sabemos. La verdad que no tengo claro qué va a pasar. Que te da Milei, es rarísimo eso. Cuando le preguntás a Milei, pero a nivel provincial le fue muy mal a todos los candidatos que tuvo en las provincias, él dice, pero es que en ninguna boleta está mi cara. Claro. El tema es que no es solo una cosa que te tu cara en la boleta, pero después tenés que tener fiscales, tenés que tener todo un armado, una estructura que te cuide los votos, los intendentes que sabemos que son definitorios. Si no tenés intendentes que te respondan, no es solamente imprimir la boleta y a otra cosa. Es mucho más complejo el asunto. Puede haber gente, no hay un solo tipo de votante, pero algunos van a ir seguramente. Pero el tema es que él dice también que la marca presión del intendente es muy importante, muy importante. Te queda una segunda placa, me queda todo el tema. Que habíamos empezado a hablar y nos pusimos con el tema de Santa Fe, tiene que ver con el... Me quiere ser diputado. Así te tenemos del otro lado. Bueno, vamos a las plaquitas. Presentó 2 proyectos. El segundo es más de declaraciones, fácil. El primero busca elevar el corte mínimo obligatorio de biocombustibles en gasoil y naftas. Prevé elevar el corte mínimo obligatorio de biodiesel en gasoil a 12%, hoy está en 7,5%, no olvidemos que se bajó hace un par de años, debiendo ser incrementado 1 punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%. ¿Bien? Y después, el otro punto de ese proyecto de ley es que en el caso del corte de bioetanol, el porcentaje mínimo parte del 15%, hoy está en 12%, y se busca que en el año 2030 ese corte llegue al 22%. Este era el proyecto donde en su momento había un proyecto que presentaba una senadora peronista de Santa Fe, un proyecto, y se lo modificó Marcos Cleric, otro hombre de la CAM por acá, me parece. Exactamente. ¿No? Se buscaba prolongar el corte obligatorio por 5 años más. Pues no nos olvidemos que esto surge con una ley que busca fomentar a los biocombustibles, entonces se buscaba garantizar un corte mínimo. Y aquel proyecto era rechazado por las provincias de la Patagonia, que no querían saber nada. No querían hacer nada porque perjudica a las petroleras. Exactamente. Pero es verdad, me había olvidado de eso. María de los Ángeles Sagnún había presentado un proyecto para prorrogar por 5 años más ese corte. Se aprobó, llegó acá a diputados y se fue por un proyecto. Fue la que fue en sociedad con Perotti y le habían ganado al Chivo Rossi en la elección en la provincia. Después perdieron, pero en el 21, Sagnún por Cristina y Perotti fueron juntos. Uy, ¿cómo te acordás de eso? No, bueno, y porque la provincia de Santa Fe. Claro, ¿Te acordás que Rossi renunció? Me acuerdo, Rossi eso me acuerdo. Alineate, no se alineó. De hecho, su candidata era la vice de Perotti, era todo muy cruzado, pero ese dato no me Sagnún no es senadora porque perdió. Exactamente, claro. Que ahora entiendo que volvía, no sé si volvió a ser candidata de algo. No sé, puede ser, sí. Bueno, y el segundo proyecto de ley es mucho más sencillo, le solicita esto para generar un poco de previsibilidad en la industria, lo cual veo muy difícil en el contexto de la inflación, que tiene que ver que se fijen precios de biocombustibles a los efectos de
justamente dar previsibilidad al sector. Lo que plantea Mirabella, esto es una industria que es muy fuerte en su provincia, por eso la viene él defendiendo. Lo que plantea es que la capacidad productiva de nuestro país en materia de biodiesel refleja un enorme potencial para sustituir importaciones de gasoil, dato importante sobre todo cuando hay escasez de divisas, que se traduce en más empleo argentino y menor utilización de dólares. La provincia de Santa Fe es protagonista en el sector, concentrando el 80% de la producción de biodiesel. Bueno. Así que esta es la iniciativa que busca volver a poner el tema sobre la mesa y beneficiar a una industria que tiene mucho potencial y que también tiene un impacto, si se quiere, para el medio ambiente. Sí, hay que ver ahí, no tiene reelección Perotti en la provincia, hay que ver por qué todos te dicen que podría ser un muy buen momento para Juntos por el Cambio, pero están tramitando muy mal la interna. Ay, la interna, lo que es esa interna, por favor. Si te acuso de narcotráfico es muy complicado volver atrás. No. Sí. Y entre Maxi Puyaro y la compañera Lozada está muy mal eso. Así que, bueno, hay que ver. Ya los dos descartan sumar al otro al equipo en caso de que gane, obviamente. Porque después de esas acusaciones... Y después se abrió Elisa Carrió, también tiene candidatura. Ella dice, yo le avisé a Lozada, pero bueno, Lozada se quedó ahí adentro. Y también, bueno, Carrió salió muy dura para su vice. Que es Carrió también se presenta antes de mañana. Quedan 28 horas, Ella es ¿no? Candidata a presidenta, precandidata a presidenta. Sí, muchas veces se utilizan ese tipo de, precandidaturas para terminar negociando obviamente. Algo por debajo, ¿no? No creo, eso, viste, me parece, pero no creo que sea así de ninguna manera. Lo que está pidiendo... Yo pregunté hace un ratito y me dicen se sigue manteniendo la candidatura de Carrió, pero yo creo que va más en ese sentido. Y Manes también. Lo que pretende la coalición cívica es encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires con Maximiliano Ferraro. Entonces esa podría ser una prenda de cambio para que Elisa No tiene todavía, la Reta no tiene candidato, precandidatura. No, la que los confirmó fue Patricia Bullrich a por lo menos los 5 primeros candidatos, pero del lado de la Bueno, me están pidiendo por favor que tengo... Maximiliano Guerra me dijeron eso. Están pidiendo por favor que vaya a la provincia del Chaco. Ahí está el diputado Cipollini. A ver. Bueno, diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Usted en qué localidad vive? Que se me esté escapando el nombre. No vive en Resistencia, Cipollini. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su ciudad de la cual fue intendente usted? Bueno, a ver si me escuchan, porque sí, lo escuchamos. Alguien me comentó que no me estaban... Lo escuchamos bien. Bueno, lo escuchamos bien. Bien, bueno, yo vivo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que es la segunda ciudad en importancia de la provincia del Chaco, y como bien has dicho, de la cual he sido intendente en 3 periodos, lo cual implica que fui 12 años intendente de la ciudad. Bueno, y dígame una cosa, lo que está pasando en Resistencia Capital con la situación de los SENA, digo, ¿impacta en Sáenz Peña o no? ¿La cuestión es provincial o es citadina, diría uno? Impacta en términos de que hay mucha información que va y viene sobre el tema. Ha habido no llegó a ser una marcha, pero una congregación de vecinos en la plaza principal el día que se hacía la marcha en Resistencia, pero el territorio que opera los SENA es el Gran Resistencia, ¿no? Resistencia y su área metropolitana, donde este señor era muy, muy conocido de hace años, ¿no? O sea que es algo que sí, que a los resistencianos los tiene conmovidos, los tiene muy conmovidos. por todo esto, perdón, por todo esto que pasa, cosas que se descubren sobre la marcha, algo atroz pareciera que le ha ocurrido a esta señorita. Y bueno, la ciudadanía está muy conmovida, está muy alterada. Y perdóneme, el resultado es un poco antipático, pero el resultado electoral, donde hubo una muy buena elección de ustedes, ¿le parece que influye o al gobierno de Capitanich se lo sanciona por otro tipo de cuestiones? ¿Cuánto peso tiene la desaparición? Me da la impresión de que, bueno, vos sabés que están
las legiones ideológicas, ¿no? Que no se modifican por ninguna circunstancia, real o ficticia. Eso es inamovible. Los pisos partidarios son históricos y están más o menos claramente determinados. Puede ser que en el área del ciudadano independiente, de ese que no tiene compromiso con la política y que tal vez se ha visto muy afectado por este episodio, pudiera ser que tuviera incidencia. Pero me da la impresión de que los números responden a lo que fue este acto eleccionario, ¿no? Capitanich, por primera vez en los 14 años que lleva gobernando, tuvo que no competir porque eran espacios distintos, pero tuvo gente que buceaba en el mismo espacio ideológico que él, ¿no? El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, con el movimiento SER, el ex vicegobernador de Capitanich, el abogado Basilés Ivanov, y también el ex gobernador del Chaco, Domingo Pepo, que con cada uno de ellos con su propio caudal, inferior al de Capitanich, pero en la suma de los tres representaban 10 puntos que perdió Capitanich con toda seguridad. Si no hubiera estado estos tres actores, yo creo que la mayoría de esos votos iban a ir a Capitanich. Así que no sé si tiene castigo social esto que está ocurriendo. Bueno, es un dato es un dato. Por eso a mí me decía el kirchnerismo, la gente vinculada a Capitanich, bueno, me decía que ellos confiaban en poder recuperarse para la elección general, decían que me parece que está abierta esa instancia, ¿no? Capitanich tiene, entre comillas, a su favor lo que pasó en las anteriores elecciones PASO, donde perdió en primera vuelta por 10 puntos y en la general ganó por 2 puntos. Debemos reconocer, sí, que hubo una convocatoria. No debería hablar de esto porque en realidad no es mi espacio político, pero fue público y notorio. Él hizo una convocatoria a todos los intendentes del espacio político. Desconozco el contenido de la conversación, lo imagino, y bueno, los intendentes que habían hecho un poco la plancha en las PASO trabajaron intensamente en las generales y Capitanich remontó los 10 puntos y ganó por 2 puntos. Ganó ajustadamente, pero ganó por puntos. Ahora tal vez él está pensando que puede ocurrir lo mismo. Había algunas voces que decían que ya los había convocado a Pepo, a Martínez y a Basilés Ivanov para acordar con ellos, y hay declaraciones individuales de cada uno de ellos diciendo que no van a acordar absolutamente nada con el gobernador. Pero septiembre está lejos y ustedes saben que en política todo puede ocurrir, así que no sé si esa posición será irreductible de parte de estos otros compañeros, porque todos tuvieron algún tipo de relación, uno vicegobernador, el otro gobernando en sucesión a él porque no podía ser reelegido, porque tenía 2 mandatos ya. Y después, Gustavo Martínez sí, es un individuo que aparentemente siempre ha tenido algún tipo de diferencia con Capitanich y que ahora, intenta conseguir que su esposa sea intendenta de la ciudad de Resistencia, y él ha dicho que va a seguir con su proyecto de candidatearse para gobernador, ¿no? Ese es el escenario que contó todo Resistente. Entendimos todo en el Chaco, Nos hizo una radiografía. Después le pagamos el informe, no se haga ningún problema. Diputado, ¿qué tal? Sebastián Elga lo saluda. Bueno, según sus palabras, se desprende que el escenario queda abierto de cara a septiembre, pero a priori, Juntos por el Cambio hizo una muy buena producción, una muy buena performance a partir de la sumatoria de 2 listas que lograron sacar una diferencia al gobernador de 6 puntos, que es una diferencia apreciable. Ahora, en la interna de Juntos por el Cambio o del radicalismo, ¿cómo quedaron las cosas entre los dos sectores? Hablamos de la lista que ganó, la de Leandro Sdero, y la otra lista que perdió por un margen escaso. Juan Carlos Polini. Sí, Juan Carlos Polini, que entiendo que usted estaba apoyando. ¿Cómo quedaron las cosas? ¿Fue una paso fraternal? ¿Se pudo tramitar en términos pacíficos? Yo estaba apoyando a Juan Carlos, colega en la Cámara de Diputados en este momento. Nos parecía que era la persona indicada, dado que es un empresario de muy buena posición económica, que la hizo trabajando libremente, compitiendo en el mercado. Tiene una cadena de farmacias, pero además es productor agrícola ganadero.
y nunca tuvo negocios con el Estado, o sea que su posición económica depende de sus méritos como empresario. Y es un empresario que sabe, como todo empresario, lo que cuesta juntar la plata para pagar los sueldos, lo que cuesta juntar la plata para pagar los impuestos. Pero lo destacable de esta interna fue que una interna que movilizó al partido en forma importante y que no hubo agravios, más que algún chispazo por ahí, que es casi inevitable. Pero en general fue una interna muy tranquila, y ahora veo que hay entre los que perdimos la interna, hay un fuerte compromiso de apoyar a Esdero. No se olviden que en el Chaco hay segunda vuelta, cuando el que pretende ganar no tiene menos de 10 puntos de diferencia con el segundo, con lo cual se abre allí un escenario interesante que veremos en el mes de septiembre cómo se resuelve, ¿no? Así que esa es la situación en este momento en la provincia del Chaco. Con este tema de pantalla nacional, porque creo que no hay canal que uno ponga nacional y que no se esté hablando del caso de esta joven que lamentablemente ha muerto. Ya ahora esas esperanzas que en algún momento tenía su mamá de que apareciera con vida han sido trituradas. Está confirmada la muerte de ella y hay objetos y cosas que le pertenecen inclusive a ella misma en su parte física que están desparramados por todos lados. Se ha secado el río Tragadero, se le hizo un dique en una parte del curso, se lo vació con los bomberos y aparecieron algunos objetos de esta joven. Así que, bueno, lo que ha quedado muy expuesto es este señor Sena, que comenzó con su criadero de chanchos, era famoso porque cortaba el puente Chaco Corrientes, en el lado de la desembocadura chaqueña, con sus chanchos, y después, bueno, fue avanzando, fue consolidándose, con recursos del Estado, por supuesto, y bueno, y armó ese pequeño estado que tiene allí en su barrio, que lleva su nombre, donde los niños van a la escuela vestidos de rojo, donde se iza la bandera de Cuba, donde el natatorio tiene el nombre de Santiago Maldonado, una cosa muy, muy especial, ¿no es cierto? Y bueno, y en paralelo también se incrementó su fortuna personal, ¿no? Vehículos nuevos, propiedades, campos. Así que eso es lo que está en Resistencia muy revolucionando el ambiente, ¿no? De eso se habla en Resistencia, sí, doy fe porque estuve ayer en Resistencia y hay una conmoción ciudadana respecto de este tema. Que les digo, no sé si tendrá efecto electoral, claro, pero sí tiene mucha repercusión en la sociedad resistenciana sobre todo. Diputado, discúlpeme una pregunta muy parlamentaria. No hay fecha probable todavía de sesión. Algunos hablaban del 28, pero parece difícil. Usted integra la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales. Digo, ¿usted estaba trabajando con algún proyecto de ley de pesca, diputado, o me equivoco? No, habíamos estado viendo un tema relacionado a las artes que se utilizan. Exactamente, sí. Que son los elementos de pesca, ¿cierto? Claro, que en la medida que sigamos trabajando con tanta displicencia en el manejo de estos bienes, vamos a volver a contaminar nuestras costas, nuestros mares. Hay que cobrar conciencia de que el plástico no se degrada o se degrada en centurias. Y en consecuencia es muy visible, lo verán ustedes cada rato, gente que de buena voluntad que trata de desprender a un delfín de una red, o a una tortuga, o a un pingüino, o a un albatros, que se creen que son cosas comestibles, una bolsa de plástico, un pedazo de una red, y terminan muriendo los animalitos, ¿no? Sobre eso hay que trabajar, como en todo el tema vinculado, bueno, a preservar el medio ambiente, que lo vemos con mucha preocupación. Acá en el Chaco hay muchísima preocupación entre los que nos preocupamos, debo aclarar, por la tala de nuestros bosques. La tala de nuestros bosques es muy elevada. Se está incumpliendo un fallo de la Corte Suprema que había ordenado la paralización de las talas de los bosques en las zonas que estaban prohibidas, en las zonas rojas que estaban prohibidos, porque en realidad en el Chaco, a diferencia de las otras provincias litoraleñas, no hay conciencia, por diversos motivos, para reforestar. Primero que reforestar quebracho
es una cuestión que lleva generaciones, ¿no es cierto? Entonces, el quebracho, que es un árbol con el cual se está haciendo minería, porque la verdad que estamos sacando y no estamos reponiendo, siempre pregunto, ¿qué van a hacer las tanineras el día que no haya más quebrachos? Cerrarán la fábrica, tirarán las y se irán a otro lado. Y después con el algarrobo, que el algarrobo sí está, hay un polo maderero que arranca en el oeste de la provincia, en el límite con Santiago del Estero, y va hasta Presidencia de la Plaza, donde hay centenares de pequeños talleres que fabrican toda clase de objetos, unos de adornos, otros muebles, puertas, camas, sillas, mesas, todo con algarrobo. Pero el algarrobo todavía hay mucho, pero también es factible de ser reforestado. En cualquier momento, diputado, en cualquier momento recordamos la historia de la forestal ahí en el norte santafesino, hablando de quebracho justamente. Por Dios. Exactamente. Una mala historia. ¿Vio? Diputado, le agradecemos mucho su gentileza. Tenemos que terminar y hasta cualquier momento. Cómo no, gracias a ustedes por comunicarse conmigo, son siempre tan amables, así que a disposición para cuando gusten. Muy bien. Bueno, un momento de mucha tensión mientras estábamos despidiendo al diputado, porque tengo teléfonos y miradas que se cruzan. Sí, porque recién desde Unión por la Patria tuitearon que hay lista de unidad. El candidato a presidente va a ser Sergio Massa, con Agustín Rossi como su candidato a vice. Y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo entre los dos sectores, entre el kirchnerismo y el Frente Renovador, que venían analizando la posibilidad de tener un candidato que se iba a enfrentar al candidato de Alberto Fernández, que era Daniel Scioli. Finalmente se consiguió llegar a un acuerdo para tener una lista de unidad y, como decíamos, el candidato a presidente va a ser Sergio Massa, con Agustín Rossi como su candidato a vice. Bueno, datazo de Gaby Vulcano, está trabajando mucho Vulcano. De Lo tuitearon, igual, ya, desde la cuenta oficial de Unión por la Patria. Sí, digo, es la primera vez que yo veo el tuit de... No había mucho tuit de Unión por la Patria, no lo conocía. Es que no estaban dando ningún tipo de información, justamente por las negociaciones que se estaban llevando adelante. Qué momento para los que quedan afuera, Le agradecen de terapia, en el tuit, le agradecen a Eduardo Guado de Pedro y a Daniel Scioli también por haber puesto a disposición la posibilidad de, bajarse de las candidaturas en pos de la unidad. Qué bomba de humo que fue entonces los de Guado de Pedro y los de Daniel Scioli, ¿no? ¿Bomba de humo o hubo negociaciones? Hubo negociaciones, claramente. Bueno, nos vamos con este dato, el dato más esperado de los últimos días. No hay que esperar hasta mañana. Muchísimas gracias a los tres, señor Adida, de Urrieta, Gaby. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. El lunes ya viene ella, Amanda Alma. Nada más, gracias, buenas noches. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.